Señores, estamos en Informa Radio, arrancamos el termómetro. Saben que vamos a estar con ustedes hasta las 3 de la tarde en vivo y en directo, contándoles lo que ocurre, tomando la temperatura de lo que está ocurriendo en el mundo y en la calle, también aquí en España. Saben que nos pueden seguir a través de redes sociales, saben que nos pueden seguir también a través de su digital de referencia, edatv.news, donde les contamos la información que otros no les cuentan, y también a través de toda la red de emisoras de esta su cadena, Informa Radio. En Madrid saben que tenemos 2 puntos de emisión, 2 frecuencias moduladas, la 104.5 y también la 89.7. Además nos pueden seguir en Valladolid en 87.6, en las regiones insulares en Tenerife 91.9 y Mallorca 95.4, y además nos pueden seguir en las frecuencias moduladas de Vigo 99.7, Murcia 101.5, que ahí llegamos hasta Cartagena, Valencia 90.3, también estamos en Antequera 96.0, Ciudad Real 90.9, Ávila 96.9 y se ha incorporado recientemente la emisora en Oviedo, Gijón y Avilés en la frecuencia modulada del 107.9. Además estamos en toda la comunidad autónoma de Andalucía, en Sevilla en el 104.1, en Córdoba el 104.9, Huelva 93.9, Málaga 89.6, también estamos en Marbella en el 89.0 y finalmente en Granada en el 107.1. Están ocurriendo muchísimas cosas. Esa guerra de Ucrania que tal día como hoy, hace un año, comenzaba, fue justo el 24 de febrero del 2023, y bueno, la mañana en Ucrania comenzó como cualquier otro día, incluso unos días antes, la propia embajada de Rusia en España negaba que pudiera cruzarse la frontera y que fuera a empezar una guerra. Sin embargo, hubo una primera bomba el 24 de febrero que cambió los planes. La gente enseguida salió a comprar provisiones, decidieron rescatar a niños, empezaron también a fabricar municiones y uniformes militares, y los ucranianos recuerdan para el mundo cómo se vivió aquella jornada que devolvió hace un año la guerra a Europa. Estamos enfrascados en esa situación. Ahora mismo preocupa en todos los escenarios, bueno, y además es algo que no parece que vaya a tener una solución sencilla. Entre tanto, en el panorama nacional, saben que se ha aceptado por parte de Ramón Tamames el encabezar esa moción de censura presentada por Vox. Vox aún no ha decidido si va a ser Abascal quien va a presentar a Tamames en esa moción de censura. El gobierno está intentando evitar la frivolización, asegura que Sánchez está preparando con seriedad su respuesta al candidato a presidente. Tampoco se espera por parte del Partido Popular una posición muy clara. De momento parece que Alberto Núñez Feijóo aclaró que se iba a abstener, que iba a hacer otra cosa distinta de lo que hizo Casado en su momento, votando en contra, pese a que considera la iniciativa como inoportuna y poco seria por su inviabilidad. Los de Abascal, Vox, han confirmado este miércoles pasado que van a presentar esa moción de censura con Ramón Tamames como candidato, y entre tanto eso es un poco la situación que hay. Un poquito más adelante, al final de la tarde, cerca de las 2:30, vamos a emitir una entrevista que realizó el director de esta emisora, Javier García Isaac, una entrevista a Buxadé. Vamos a conocer de primera mano un poco cómo va a ser esa presentación de la moción de censura. Y bueno, entre tanto, también comentar que la pensión media en España se dispara hasta los 1.600 euros. El gasto al mes en jubilaciones también se eleva a 12.000 millones. Es un gasto que supone casi 12 puntos del PIB, tras haber crecido casi un 11% el coste mensual en el último año. La subida de las pensiones aplicada a comienzos del año va a obligar a la Seguridad Social a redoblar los esfuerzos que mensualmente realiza para cumplir con sus obligaciones en los más de 9 millones de beneficiarios de pensiones que ahora mismo tiene España. También el gasto en pensiones contributivas se sitúa cerca del 12% del PIB. Eso supone un coste exacto de casi 12.000 millones de euros. Es una cantidad importante. Entre tanto, los españoles hacen previsiones porque ha cambiado mucho el panorama de previsiones en todo lo que tiene que ser planes de pensiones, planes de ahorro, el futuro. Eso ha hecho que además también tras la pandemia muchísimos ciudadanos se hayan agolpado a pensar si tienen que planificar su futuro en pensiones, y no solamente en eso, sino también en seguros de salud, viendo que la sanidad pública aparecía colapsada, una sanidad pública que sí es verdad que se ha visto tocada. Hay numerosas huelgas que se han ido manteniendo en las últimas semanas y los últimos meses
en diversas comunidades autónomas y no parece que sea un problema que se pueda resolver con facilidad porque la administración tiene que aplicar más recursos y los ciudadanos tampoco quieren quedarse sin la preservación de su salud como una de las cuestiones prioritarias. Las familias necesitan tener asegurada esa atención de la salud. Para hablar de esto y más tenemos con nosotros hoy a doña Aurora Maroto, es la responsable de seguros de salud de la Correduría de Seguros Platinum Global Risk. Le damos las buenas tardes. Doña Aurora, muchas gracias. Nada, a vosotros por invitarme y hablar de este tema que me encanta. Bueno, la verdad que es un tema acuciante porque nos preocupa a todos, ¿no? Se ha percibido un alejamiento de la sanidad pública en la que hemos confiado tanto los españoles a lo largo de decenios, considerada una de las mejores del mundo, y de un tiempo a esta parte se ha visto trastocada. También probablemente la rivalización política ha hecho que se haya deteriorado en unos sitios más que en otros, y en unos se aplica porque ese reparto de competencias no ayuda a nada a que haya una percepción de que la sanidad es algo común a todos los españoles, sino que los desplazados, la gente que está de vacaciones, los pensionistas de una región a otra requieren tener una acreditación y todo eso complica mucho la percepción que tenemos de la sanidad pública, ¿no? Bueno, mira, yo lo que pienso es que los seguros de salud privado, que funcionan muy bien, pero bueno, como un complemento a la sanidad pública. Yo no tengo una visión tan negativa de la sanidad pública, creo que en España funciona bastante bien, pero sí es verdad que en este momento creo que un seguro de salud se hace imprescindible, aunque sea simplemente por el tema de las listas de espera. Y luego, bueno, también es una manera de descargar a la seguridad social mucha carga. Claro, que esa es una de las cuestiones, porque a veces terminamos yendo por constipados o por cosas sencillas, muchas veces con los niños porque nos preocupan y no sabemos lo que tienen y empiezas a colapsar las colas en la sanidad pública. Probablemente esto con un seguro privado se puede resolver claro, de forma mucho más, mira, más ágil, más sencilla, ¿no? Exacto. Yo creo que la gran ventaja de los seguros de salud es que puedes ir directamente, puedes acudir al especialista. Quiero decir, en la sanidad pública, lo primero que tienes que hacer es pedir cita, ir a tu centro de salud, tu médico de familia va a decir, pues tienes que ir a traumatología, van a pasar hasta que te den la cita de traumatología, quizá pasen un par de meses, llegas al traumatólogo y te va a diagnosticar una serie de pruebas, unas radiografías, lo que te tengan que hacer, y ahí pierdes otro periodo de tiempo. Entonces, que decir, realmente desde que tú tienes esa dolencia hasta que realmente tienes el diagnóstico final y el tratamiento van a pasar probablemente bastantes meses. ¿Qué ventaja tienen los seguros de salud privados? Que primero directamente nos vamos al especialista. Se quiere al otorrino, al traumatólogo, al digestivo, al cardiólogo, con lo cual ya hemos ahorrado mucho tiempo. Y directamente ya nos van a diagnosticar las pruebas que nos tengan que hacer, y la lista de espera para las pruebas también es muy corta, o sea que haces en 15 días ya estás con el tratamiento. Entonces creo que esa es una de las grandes ventajas de los seguros de salud privados. Claro. Aurora, ¿son caros los seguros de salud hoy en día? Porque tenemos una idea difusa, complicada, se nos complica, no sabemos si podemos meter a todos los familiares en una misma cartilla, si conviene que solo haga uno, si tienes más edad o menos, los niños, en fin, hay una serie de cosas que tenemos en la cabeza que quizás luego si vas a una correduría de seguros como Platinum Global Risk es mucho más sencillo y tampoco es una cosa tan onerosa como pensamos, ¿no? Pues mira, yo lo que siempre aconsejo es, si estás decidido o quieres preguntar o informarte sobre los seguros de salud, es ir a un especialista, a un mediador de seguros, a una correduría como somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estudiado todo el mercado. Trabajamos con todas las compañías. Si, por ejemplo, vas a contratar un seguro de salud, te diriges a una compañía en concreto, ¿qué pasa? Que te va a intentar, ellos solamente tienen sus seguros, pero a lo mejor a ti te encaja más otro seguro de una aseguradora diferente. Entonces, si son caros, a mí personalmente me parecen que para el servicio que se da, me parece que son muy baratos. Independientemente que cada uno tenemos nuestro presupuesto, y desde luego te puedo decir que hay para todos los bolsillos. Es decir, o sea, hay todo tipo de seguros más completos, seguros complementarios, depende mucho también de las coberturas, en fin, pero toda esa información hay que tenerla y nosotros los especialistas las tenemos. Por ejemplo, la gente no suele desconocer, dice, mira, yo quiero tener algo de una cobertura básica. Dice, bueno, pues existen, por ejemplo, los seguros de salud solamente de hospitalización. ¿Qué quiere decir?
que tú pues toda la asistencia sanitaria la puedes hacer en la sanidad pública y si al final tienes una intervención quirúrgica, esa intervención quirúrgica la va a cubrir tu seguro de salud privado, con lo cual ahí vas a ahorrar tiempo. Doña Aurora, ¿uno contrata su seguro de salud y puede ir ya al médico desde el primer día? Mira, igual que tienes, te contratas por teléfono el seguro del coche y ya lo tienes asegurado, ya puedes circular con él. Mira, pues vamos a ver, se puede ir desde el primer día, si bien esto hay que matizarlo. ¿Qué me encanta de los seguros? Que contratas el día 1 y el día 2 puedes ir al traumatólogo, al otorrino, puedes empezar a pedir todas tus citas. ¿Cuál es la matización? Los periodos de carencia. Y esto la audiencia debe saberlo. El periodo de carencia es, digamos, es un periodo de tiempo desde que contratas el seguro hasta que puedes utilizar uno de los servicios que has contratado. Por ejemplo, intervenciones quirúrgicas. Contratas un seguro de salud y normalmente vamos a tener un periodo de carencia de 3 meses. Quiere decir que hasta que no transcurran 3 meses desde que has contratado el seguro, no te puedes operar. En general, vamos a ver, es el sentido común que nos dice pues, que estamos hablando pues, de una intervención quirúrgica o de tratamientos más complicados, etcétera. Pero la mayoría de los servicios nos van a estar cubiertos desde el primer momento. ¿Cuándo desaparecen los periodos de carencia? Cuando lo que estamos haciendo es hacer un cambio de seguro de salud. Quiero cambiarme el seguro de salud de la aseguradora X a la aseguradora Y. Y entonces la aseguradora Y va a respetar, nos van a quitar 100% los periodos de carencia. Solamente quiero hacer mención a uno muy importante, los embarazos. Claro. Siempre, claro. Eso, decir un embarazo hay que planificarlo. Siempre vamos a tener periodo de carencia. Y os digo, normalmente, que sepáis, son 8 meses. O sea, que si me quedo embarazada, bueno, pues vamos a contratar un seguro de salud. No, hay que planificarlo, contratamos el seguro de salud, nos pasan los 8 meses y a partir de entonces todo incluido y nos van a tratar muy bien. Aurora, ¿cómo sería mejor contratar un seguro? ¿Con copago o sin copago? Porque, claro, sobre esto también, que al final es como tener ahí una pequeña franquicia. ¿Cómo es mejor hacerlo? Pues mira, yo es que siempre digo, no, un seguro no es mejor que otro, depende de tu situación. Vamos a ver, entonces yo siempre hago un estudio primero de las necesidades de la persona que va a contratar. No es lo mismo, vamos a ver, una persona pues joven que quiere tener su seguro de salud, en principio no lo va a utilizar mucho. Normalmente los tienen, bueno, pues si me pasa algo. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Vamos a contratar un seguro de salud con copago. El copago es una cantidad que se paga cada vez que utilizamos un servicio médico, que pueden ser 2 euros, 3 euros, 8 euros, dependiendo, y que hace que la prima anual se reduzca, quiere decir que el seguro sea más barato. Entonces, una persona joven que no va a usar mucho, nos interesa una prima más baja porque no va a utilizar mucho el seguro. Viene una familia con 3 hijos, bueno, pues ahí probablemente nos vamos a plantear un seguro sin copago, porque el uso que vamos a hacer del seguro al final no va a compensar la bajada de prima. Entonces depende, a mí los copagos que en general la gente no quiero pagar. Bueno, vamos a estudiar tu caso, vamos a ver qué nos compensa, vamos a echar números y hacemos con copago o sin copago. Claro, Aurora, hay, no sé, también un poco cómo es la experiencia con el cliente a través de Platinum Global Risk como correduría de seguros, pero debe ser difícil y en esto supongo que vosotros establecéis el mejor producto para cada cliente o situación, porque a veces no es solamente un cliente, es una unidad familiar donde hay varios componentes de la familia con distintas edades, distintas necesidades de salud, pero ¿cómo podemos saber si un seguro de salud es mejor que otro y qué ventajas tendría contratar un seguro de salud a través de una correduría como la vuestra respecto a otras fórmulas posibles? Pues mira, un poco vuelvo a lo mismo y termino te contesto primero la segunda pregunta. Pues, ¿cuál es la gran ventaja? Que vas a estar a contratar tu seguro de salud en manos de profesionales. Nosotros tenemos toda la información, no vas a tener que hacer un periplo por todas las aseguradoras para saber qué seguros existen en el mercado, qué precios tienen y luego el tema de las coberturas. Vamos a ver, eso es importantísimo. Las coberturas vienen en los condicionados. Yo me he leído todos los condicionados. Claro, y yo me lo sé, los profesionales lo sabemos exactamente y sabemos las coberturas. Entonces, ese tema es importantísimo porque lo único que llega al público es el precio. De un seguro por 30 euros. Hombre, pues por 30 euros ya el sentido común me va a decir que a ver qué me están dando. Claro. Entonces, el precio es importante también, pero tenemos que mirar precio y coberturas. Por ejemplo,
Para las mujeres, una cobertura importantísima, la simetrización de mama, que esto ocurre después de un cáncer de mama. Esta cobertura pues es muy importante porque, claro, que tengamos cubierta una estética para que las dos mamas nos queden iguales. Una cobertura que a mí me parece muy importante para los hombres, el tema de las operaciones de próstata, que las hagan que tengamos incluida la cobertura de cirugía robótica para cáncer de próstata, importantísima. Claro, fíjate, cosas que van saliendo y que todos sabemos que tarde o temprano nos vamos a tener que estar ahí, ¿no? Exactamente, por ejemplo, si es una pareja joven, pues que tiene previsto tener hijos, que el seguro tenga incluido los tratamientos de reproducción asistida. Que los problemas tú no sabes, pero si vas a intentar tener un bebé y tienes, bueno, y hay algún problema que no te puedes quedar, que no os quedáis embarazados, que tengamos esa cobertura incluida. Por ejemplo, a mí también me gusta estudiar muchísimo el cuadro médico. Hay compañías que, por ejemplo, tienen hospitales propios, otras no los tienen, y me gusta estudiarlo para, a veces el cuadro médico es determinante para contratar un seguro u otro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un hospital de referencia cercano a nuestro domicilio o centro de trabajo, ya pues según las preferencias del asegurado. Y luego pues tener una serie de centros para el día a día que también estén en nuestra zona. Y a veces es bastante determinante lo que es todo el tema del cuadro médico. Y luego, bueno, pues el tema de las coberturas. No todos los seguros incluyen, por ejemplo, la cirugía robótica, ni incluyen tampoco la cirugía de Parkinson, ni nos incluyen los tratamientos de reproducción asistida. Entonces, bueno, eso hay que estudiarlo muy bien y no solamente es el precio. Y para eso estamos los profesionales. Claro. Estas dudas que uno tiene de que, claro, porque hay con todo lo que es ahora la seguridad de los datos personales, cuando uno contrata un seguro médico, todas las aseguradoras realizan un cuestionario de salud, Aurora, y es interesante saber si tiene consecuencias, cómo esos datos se quedan ahí y si puede tener consecuencias para que te nieguen el seguro en función de tu pasado sanitario, de tu pasado de salud. Vamos a ver, esta pregunta me encanta que me la hagas porque es muy importante. Es el tema del cuestionario de salud. Todos los problemas que vienen, que hay con los seguros, la mayoría vienen por el tema del cuestionario de salud, porque el cuestionario de salud no se ha cumplimentado bien o la persona que lo ha cumplimentado no ha tenido el asesoramiento oportuno. ¿Qué es el cuestionario de salud? Vamos a ver, antes de contratar un seguro, la compañía realiza un cuestionario, que son una serie de preguntas sobre tu estado de salud. Y en base a esa información, la compañía hace una valoración y decide si nos admiten y contratamos el seguro o no lo contrata, no te admiten o lo contratamos con una persistencia. Entonces, nunca se puede omitir información en el cuestionario de salud. Nunca se puede engañar, de verdad, no se puede engañar en el cuestionario de salud porque al final va a ir en contra nuestro. Hay que ser totalmente veraz. Es una declaración responsable, quiero decir, tiene consecuencias jurídicas. Quiero decir que si, por ejemplo, hemos tenido un infarto. Bueno, y es causa también de que no de caer en el seguro, claro. Vamos a ver, hemos tenido un infarto y no lo ponemos en el cuestionario de salud, que además es una enfermedad grave. Bueno, pues la compañía en principio no lo has puesto, has firmado, te admiten. ¿Y qué pasa? Pues que a los 2 meses resulta que tienes alguna patología relacionada con el infarto o se vuelve a reproducir, en ese mismo instante la compañía te puede echar del seguro, porque además hemos tenido ídolo, hemos tenido mala fe, hemos intentado engañar. Entonces, pues ya tienes un problema porque ya te echan del seguro de salud y ahora ¿dónde voy? ¿Vale? Otra opción que puede ocurrir es que es lo que se llaman las preexistencias. Las preexistencias son enfermedades o patologías que hemos tenido anteriormente a la contratación del seguro y entonces el seguro los admite y dice, mira, puedes hacer uso de cualquier servicio médico contratado en la póliza excepto cualquier patología relacionada con un infarto, ¿vale? Entonces, porque tú ya venías con ello. Y tú decides si lo quieres contratar o no lo quieres contratar, pero ya no tenemos ningún problema. Nosotros hemos dado toda la información a la compañía o nos admiten, has tenido un infarto, no pasa nada, nosotros lo asumimos. Pero de verdad esto, mira, un caso de una persona me decía que tenía problemas con el seguro. Digo, bueno, porque entonces me dice, no, es que me fui a un centro comercial, ¿en qué? Pues lo digo, porque me hizo gracia. Y entonces me dice, hay un seguro de salud. Digo, digo, oye, el cuestionario médico y todo eso. Pues no sé, a mí una señorita me rellenó un papel y tal, y bueno, pues... Sí, con 4 tickets allí y tal. Y digo, ¿y tú lo firmaste? Yo sí lo firmé. Digo,
vamos a ver, digo... entonces Bueno, eso resulta- como que se hace una tarjeta de crédito, vamos, claro, pero es de que- los aeropuertos, ¿no? Que te Claro, cogían. pero estamos hablando de un seguro de salud, que es muy delicado. No estamos hablando ni de una tarjeta, ni de Y luego no un vas a auto, saber nunca tampoco las coberturas ni nada. Y es sin imposible que tú saber, sepas claro, nada. pero ¿no? es alma cándida, vamos, y resulta que esta persona había tenido un problema súper serio, pues en concreto era fibromialgia, que es una enfermedad muy complicada. Y claro, entonces el seguro de salud andaba loco. Dice, pues esta persona, ¿qué es lo que le está pasando? Y digo, ¿y tú has tenido fibromialgia? ¿No lo has declarado? Y estás... Y claro, ¿cómo no vas a tener problemas con el seguro de salud? ¿Y cómo se te ocurre hacértelo? Pues que vas a hacer la... Como que Dices, yo me lo hago todo, yo voy a hacer el seguro de mi casa, fui a hacerlo, compré a Carrefour y me lo hice. Pues es que no es el sitio. Claro, también hay compañías que se lanzan a captar en las colas. Bueno, porque puedes captar y luego informas. Tú puedes Claro. hacerlo, pero informando te sientas Claro. en un despachito, informas y te asesoras, pero no de esa manera. Y sobre todo salud. A mí es lo que más me... Quiero decir, es muy delicado porque, bueno, te echan de un seguro de salud y luego es complicado contratar otro. Que normalmente no echan, cuidado, ¿eh? O sea... de un seguro de salud no te echa, sobre todo a partir de los 65 años. Esto sí que me gusta decirlo porque hay un código de buenas prácticas que lo tienen firmado prácticamente todas las aseguradoras, que es a partir de los 65 años, con 5 años de antigüedad en el seguro y habiendo pagado, por supuesto, ya tienes asegurada. Eso está muy bien porque la edad tope en principio para contratar un seguro de salud son los 65 años. Claro. Pues nos vamos a quedar ahí. Aurora Maroto, responsable de seguros de salud de la Correduría de Seguros Platinum Global Risk. Bueno, el que quiera informarse, hay una página web que es platinumgr.es, es una página con dominio español. Ahí uno puede obtener información sobre seguros para particulares, para empresas, de salud, en fin, bueno, todo lo que sea confiar la gestión de los seguros a una correduría como Platinum Global Risk. También se puede llamar por teléfono y, bueno, si uno quiere estar tranquilo sabiendo que está protegiendo lo que más le importa para los suyos y para uno mismo, pues sabe que Platinum Global Risk lo puede atender. Aurora Maroto, muchísimas gracias por estar. Vamos a volver a contar contigo para que nos cuentes algunas cosas porque sabemos que hay novedades normativas también que van a afectar a los seguros y nos encantará teneros aquí pronto otra vez. Perfecto, cuando queráis. Aurora, muchas gracias. Nos vamos a ir unos segundos a publicidad y volvemos en unos instantes. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de La Sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura. Sintoniza Informa Radio. Madrid Norte 104.5, Murcia 101.5, Valladolid 87.6, Tenerife Área Metropolitana 91.9, Vigo 99.7. Informa Radio, la radio que mereces. Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abren de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la Costa del Sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella. Historia criminal del Partido Socialista. Último libro de Javier García Isaac en editorial Actas. No te pierdas el relato más alucinante de la historia de un partido político que hizo historia criminal en España desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Historia criminal del Partido Socialista. Pídelo ya
en tu librería más cercana. Una y 25 de la tarde de este 24 de febrero, justo se cumple un año del comienzo de la guerra de Ucrania, esa guerra que tiene en vilo a Europa y al resto del mundo, además con situaciones y consecuencias importantes como ese retiro de los acuerdos START para el control de armamento nuclear por parte de Rusia y también el anuncio que ha hecho hace pocas horas el presidente Vladimir Putin acerca de esa situación de la guerra, las nuevas alianzas que tiene establecidas, la preocupación de lo que puede hacer China de ahora en adelante, algunas repúblicas soviéticas como Bielorrusia o Kazajstán en Asia Central que bueno mantienen esas alianzas con Rusia que pueden ir incluso a más, y también el anuncio del inicio por parte de Putin de que Rusia volvería a retomar las pruebas nucleares. Eso está creando escenarios completamente nuevos que seguramente van a desbordar lo que es el escenario de la guerra. Una guerra, seguramente Rusia tiene unos niveles, unos umbrales de sufrimiento y de entrega que los demás desconocemos y probablemente para los que no estamos preparados. Todavía las consecuencias y la lectura en clave política que pueda tener para la Unión Europea esta guerra de Ucrania no se han podido hacer. Probablemente a la vista de lo que es Putin y lo que es el Kremlin ahora mismo, los políticos europeos en general son demasiado débiles para atender lo que realmente se nos viene encima. De momento, España parece que va a enviar, se anunció, están colocando las tuercas de 6 tanques. El presidente Pedro Sánchez en Kiev, su segunda visita, anunció que elevará a 10 tanques y esos tanques probablemente no llegarán al frente en ningún momento porque probablemente Rusia los podrá neutralizar antes de que puedan llegar al frente, con lo cual nos llevaremos algunas desagradables sorpresas de cara al futuro próximo, en semanas o en meses, con lo que dure esto. Para hablar de esto habría que echar muchísimas horas. En clave patria sí tenemos que tenemos elecciones, que es un año electoral, eso está recolocando a todos los partidos políticos y a sus líderes en esa clave electoral que a veces en crisis y en una situación de guerra pues a veces parece repugnante, ¿no? Porque se hace en clave partidista y bueno, pues tenemos que dentro de poco se va a presentar esa moción de censura al gobierno por parte de Vox, encabezada por Ramón Tamames. Al Partido Popular ni está ni se le espera de momento y sí hay muchas cosas pendientes porque se ha hecho propaganda con leyes, ¿no? Se ha hablado de esas leyes que tienen que ver con el sexo, la ley trans, se habla la ley del aborto, la ley del solo sí es sí. Se han modificado los delitos de malversación y de sedición para atender solamente los delitos que cumplen políticos corruptos, es decir, es modificar las leyes para favorecerse a ellos mismos y no digamos ya de la ley de memoria democrática, una ley de memoria democrática que habría que ver en un virtual cambio de gobierno si sería posible visualizar una liquidación de esa ley. Se habló de esto, ha habido partidos políticos que incluso se han hablado de la posible derogación de esta ley. Para hablar de esto y más tenemos hoy con nosotros al general don Juan Chicharro, que es presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. Don Juan, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y tenemos también a dos eternos de esta emisora que son dos buenísimos amigos y que han fichado ya por esta santa casa. No salen de aquí ya ni con aguarras. Uno es don José Paparelli. Muy buenas, don José. Muy buenas, José Luis. Encantado de estar contigo. Y otro es don Luis Sánchez de Movellán. Muy buenas tardes, don Luis. Pues nada, yo llevo de las 9 de la mañana pegado un micrófono. Echando. Llevo horas hablando. Parezco Fidel Castro. Es una prolongación de usted. Mira, es un cyborg. Se ha convertido usted en un cyborg ya. Y mañana lo tengo en 1 hora en libertad, aquí en esta casa, así que imagínate. Bueno, nos falta, pues todo dando pedales. Don Juan, ¿hay visualización de que un proverbial cambio de gobierno, si se produce y con la alternancia, pues en algún momento se producirá en España, se pueda derogar la ley de memoria democrática o no? Es que hay que derogarla, ni modificarla ni nada parecido. Hay que derogarla por completo. Tenemos, ahí está el señor Feijóo, que ha dicho que la va a derogar. Lo que pasa es que yo de la palabra del señor Feijóo me fío lo justo. Y por otro lado, Vox también es evidente que además es quien ha presentado el recurso de inconstitucionalidad. Me consta que en su caso, si pudiera, no sé si podrá,
me temo que no, pues evidentemente también la derogaría. De manera que esos son los visos que hay y hasta donde llegamos. Ahora, el señor Feijóo lo ha dicho, no una, lo ha dicho 3, 4, 5 veces. E incluso hasta el señor Samper, que está tan de moda la que anda por ahí, que no se sabe lo que anda diciendo, también le he oído yo decir que la van a derogar. Luego veremos. Claro, a ver si cumplen la palabra los políticos, que aquí es fácil decir las cosas y luego no hacerlo, ¿no? Porque en Andalucía no se tocó, de hecho se ha seguido, ¿no? Por parte de los juzgados impulsando las actuaciones, y ahí está gobernando el Partido Popular con apoyo de Vox, además. Exactamente. O sea, hay dudas razonables, ¿no? Podrían hacerlo y, sin embargo, de momento no lo han hecho. No están gobernando. Entonces, de ahí las dudas que claro. Son dudas razonables. Vamos a ver, el señor Feijóo, que es un globalista confeso, lleva el PIN, vamos, no se lo quita ni para dormir, hasta se ducha con el PIN multicolor. Recordemos, en Galicia fue el único presidente autonómico que puso el pasaporte obligatorio y además intentó hacer obligatoria la vacuna bajo pena de 60.000 euros. O sea, del señor Feijóo no esperamos absolutamente nada. Miente igual que su paisano mintió en su momento el señor Rajoy. O sea, abandonad toda esperanza, la chía tión y esperanza de que el señor Feijóo vaya a derogar la ley de memoria democrática. Sí. Lamentablemente, José Luis, también han dicho lo mismo con la ley trans, por ejemplo, ¿no? Primero se especuló con derogarla, ahora no, ahora tienen una ley, ellos tienen una ley trans. Es decir, entonces... Sí. Claro, es que los recursos, cuando el general Chicharro está comentando que se han puesto recursos y tal, tenemos que recordar que el propio Partido Popular puso recursos que llegaron al Constitucional con la ley del aborto, y al final parece como que se allana, ¿no? Que las cosas, pues dan un poco igual y ya al final tienes el líder diciendo, bueno, la ley, pues ya... Sí, es la aceptación de ese aserto que dice algo así como que la maldad al servicio de la estrategia política, en el caso concreto del aborto, por ejemplo, y el Partido Popular. Y a propósito del señor Feijóo, también a mí me gustaría decir que el mayor enemigo, el mayor adversario que ha tenido la Fundación Franco y la familia Franco en Galicia no ha sido el BNG, ha sido el Partido Popular del señor Feijóo. Claro, ¿quién lo iba a decir? Ustedes ya han dicho hace pocos días, en general, que se ve cerca la exhumación también de Primo de Rivera. Es decir, que aquello no paró solamente con Franco. Claro, Primo de Rivera, que no tuvo nada que ver con nada prácticamente, ¿no? Porque si recordamos la historia de José Antonio Primo de Rivera, sería la única persona que ha sido exhumada 5 veces, ¿no? en la historia, de un sitio para otro, desde el paredón donde le fusilan hasta esta próxima que le viene y las que le queden todavía al pobre hombre, ¿no? Que no hizo nada, porque la guerra no le dio ni tiempo ni a tomar parte en ninguna acción. O sea, que no es un caído, precisamente es un afectado, una víctima. Habría que aplicar. Antonio, en marzo del 36 es encarcelado y ya no vuelve a salir de ninguna cárcel. Por eso quiero decir, no llega al 18 de julio. Entonces, mi general, lo ven ustedes cerca esa sumación también, ¿no? Bueno, la familia ha dado paso adelante y ha dicho que van a ser ellos los que harán la exhumación. Creo que han tenido conversaciones con Moncloa en ese sentido. Pero yo ahí ahondaría un poquito más. Es decir, el problema de José Antonio Primo de Rivera, que lo es, pero es mucho más grande el problema. Es decir, ahí hay un cementerio católico que quieren convertir en un cementerio civil. Además, curiosamente presidido por una cruz, que como no se ha quedado arriba, que es lo que si pudieran lo harían. Lo harían. Pues Habló y luego está el verdadero quid de la cuestión final, que es la jerarquía de la Iglesia Católica, no nos engañemos, porque si la jerarquía católica hubiera querido, al generalísimo no lo hubieran exhumado del Valle de los Caídos, ni lo que quieren hacer ahora con la Basílica con el Valle de los Caídos, convertirlo en una especie de Walt Disney o algo parecido, jamás podría ser. Veremos. Por cierto, que ya no se llama más Valle de los Caídos. Sí, se llama Valle de Valdemudos. Pero bueno, yo lo sigo llamando Valle. Igual que para mí Ferrol sigue siendo Ferrol del Caudillo. Los Caídos siguen estando ahí. Claro, todavía no los han sacado. La calle Capitanaya la sigo llamando Capitanaya. Con respecto a la resignificación, también están en este tema, ¿no? Sí, Mi madre sigue llamando General Mola Príncipe de Vergara, pero bueno, por cierto, el Príncipe de Vergara era más facha todavía que General Mola. Pero que aquí se van cambiando las calles. Para mí Ortega sigue siendo lista. Claro, lista, claro. Y no tiene nada que ver con todo esto. No tiene nada que ver con todo esto. Lista, por ejemplo, tal, ¿no? ¿Se sienten ustedes amenazados en la Fundación Nacional Francisco Franco, mi general? A ver, ¿cómo no vamos a estar amenazados? Lo han dicho en una ley perfectamente explícita que van a intentar ilegalizar la Fundación Francisco Franco. ¿Cuándo?
Pues no lo sé. Seguramente lo intentarán pues cuando más les convenga políticamente, como han hecho siempre, ¿no? Sacarán a colación otra vez el famoso comodín franco y entrarán ahí. Pero bueno, claro que estamos amenazados. En estos momentos estamos en un impasse porque no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo. Pero de todas formas no les va a ser fácil en absoluto y tengo yo mis dudas de que dé tiempo de aquí a unas posibles elecciones o posible cambio de gobierno, de que eso pueda suceder. Pero esto lo diría yo con tranquilidad si en España reinara el imperio de la ley y fuera esto un Estado de Derecho, pero esto ya no lo es hace mucho tiempo. Basta con ver lo que pasa en el Tribunal Constitucional, porque aquí muchas veces hablamos, no, se recurre al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, pues avíos estamos. Es decir, la experiencia que tenemos en la propia fundación del Tribunal Constitucional, y no con el que hay ahora, sino con el que había hasta hace poco, es nefasta, y por lo tanto yo no tengo ninguna confianza tampoco en el Tribunal Constitucional. Claro, don Luis, ¿se puede hacer eso? Porque puedes conculcar los derechos de una fundación legalmente. ¿Cuándo se funda la Fundación Nacional? 76. El 76. ¿Se puede cerrar una fundación? La ley en España se lleva conculcando cuanto menos desde el primer estado de alarma que se declaró ilegal y el segundo también. Los decretos leyes, que es a lo que se ha aficionado el gobierno a gobernar, decreto ley, no tienes que convalidarlo ni siquiera en las Cortes, eso va a provocar y está provocando que efectivamente se esté lo decía el general Chicharro, no estamos en un estado sometido al control legal ni al imperio de la ley, estamos al albur de un dictador que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Exacto. Y que como tal director gobierna según se levanta por la mañana. Entonces se levanta un día por la mañana y dice, declaro ilegal a la Fundación Francisco Franco. Luego sí, la fundación recurre y todo lo que quiera. Bueno, claro, y le darían la razón en Estrasburgo. Claro, no, y además ha apuntado muy bien el general Chicharro, con la conformación que hay ahora mismo en las altas cúpulas judiciales, Tribunal Supremo y no digamos en el Tribunal Constitucional, que es un tribunal popular. Para 8 años. Por utilizar la terminología clásica de la Segunda República de la Guerra Civil, no esperemos nada. No esperemos nada. El pueblo español va a reaccionar. El pueblo español y la oposición están callados como unas viejas en un funeral. No dicen ni pío. Ni el Partido Popular y Vox, bueno, Vox hace lo que puede, pero bueno, llega hasta donde llega. Entonces no esperemos nada bueno y las próximas elecciones, que se hablaba de ellas, pues las próximas elecciones con Indra controlando el conteo de los votos, es más que dudoso de que gane el señor Feijóo, ¿eh? Señor Feijóo no cante victoria ni venda el cordero antes de ponerlo en circulación, porque probablemente a lo mejor nos encontremos la sorpresa de que el señor Pérez Castejón gobierna otros 4 años con un pucherazo electrónico que es más difícil de controlar que el típico pucherazo de los años de la Restauración, que venía el cacique, le pegaba un bastonazo a la urna y se rompía. Entonces yo en la situación ahora mismo de inestabilidad y de incertidumbre que hay en España, dudoso. Claro, don José Paparelli, esto es completamente inusual y anómalo lo de España, porque tenemos, por ejemplo, países que son repúblicas, además, y que está instalada una democracia parlamentaria igual que la nuestra, está en la Unión Europea, más o menos con las mismas leyes y las mismas directivas, y sin embargo tenemos el caso de la Casa Natal y la Fundación que inspira y mantiene la memoria de Benito Mussolini, y está abierta al público, y que esto es en Predapio, en la Romaña, al norte de Italia, donde nació Benito Mussolini en 1883. A nadie se le ocurre decir que va a cerrar esa casa, ni la fundación, ni todo lo que vive alrededor de eso, que es por lo que sea. Oye, habrá quien le guste, quien no, pero es un hecho histórico, que allí nació Mussolini y nadie se le ocurre cerrar las banderas que tienen. Lo digo para poner como ejemplo, porque ¿por qué se hace esto con el general Franco, no? Que encima ni siquiera lo colgaron, o sea, es un general que ganó una guerra y no perdió ninguna guerra ni ninguna historia, o sea, se pudo quedar ahí con el beneplácito de los Estados Unidos y de todas las alianzas que luego pudo, con su puesto en Naciones Unidas, en fin, un país reconocido por todos. ¿Por qué hay tanta diferencia entre Italia y en España? El ejemplo está bien traído. En el caso de Predapio, la ciudad, el pueblo, en su momento el pueblo natal de Benito Mussolini, aún se conserva su casa natal. Pero abierta al público. Abierta al público, museo. Efectivamente. Y el gobierno, los gobiernos, los ayuntamientos de Predapio han sido gobernados históricamente por el PDI, por la izquierda. Y sin embargo, el PDI jamás ha cerrado. Se le ocurrió cerrar la casa natal. Se le ha ocurrido hacer a eso. Ninguno. Y es más, hay muestras permanentes, se visita y es un punto de atracción también de lo que es Predapio. Porque Predapio es un pueblo muy pequeñito, ¿eh? Entonces, fijaros la diferencia, ¿no? Que un partido como... No, lo he traído porque me ha venido a la memoria, estaba buscando y he dicho, hombre, pero en Italia no pasa esto. No pasa eso. Bueno, lo que pasa es que, claro,
el recorrido histórico de Italia y España es, en cierto punto es el contrario. Es decir, en el 45 cae el régimen fascista y en España pasa todo lo contrario. Es decir, en España Bueno, pero el mayor vencedor motivo para del intentar eliminar de la memoria de los italianos a Benito Mussolini, que por cierto lo cuelgan boca abajo y lo masacran y lo matan a él y a su amante y a todos. O sea que, bueno, dices, y en Italia, sin embargo, respetan la memoria de ellos mismos, de su propio país. Hay un matiz importante ahí. Bueno, entre paréntesis, creo que Predapio es de los sitios más visitados de Italia. Claro, Después claro. del Vaticano, creo. Sí. Franco es el único líder occidental que venció al comunismo con las armas. Ahí está la clave. Y eso no se lo van a perdonar nunca. Nunca. Y a partir de ahí se entiende ahí todo. podría estar la clave. Esa era la diferencia que yo intentaba relacionar recién. Ahí podría estar la clave porque, claro, el general Franco es un general que gana una guerra, mientras que Benito Mussolini o Adolfo Hitler eran unos políticos que les gustaban los uniformes, por mucho que fueran héroes de la Primera Guerra Mundial y tal, y encima la pierden. O sea, no dejaban de ser unos políticos que pierden una guerra. En el caso de Franco es todo lo distinto, es lo que ha resaltado el general Chicharro, ¿no? Que es un general que gana una guerra, oye, y además encima luego es capaz de superar todo aquello y establecer unas alianzas exteriores. Nunca le perdonarán ni que hubiera ganado la guerra ni que hubiera ganado la paz. La paz también, claro. Efectivamente, porque además aquí todos sabemos, y yo lo digo muchas veces, es decir, aquí Franco tuvo posición mínima. El PSOE estaba en el régimen perfectamente instalado. La única posición que tuvo Franco fue el Partido Comunista de España, que eso sí es cierto, y sus grupúsculos terroristas, ETA, Frapo o el GRAP. Pero fuera de eso... Mantenidos por la Unión Soviética también. Claro, siempre estaba detrás, al final, la Unión Soviética, siempre. Pero vamos, para mí el quid de la cuestión es lo que acabo de decir y lo repito. Es decir, Franco venció al comunismo, el comunismo no olvida nunca, jamás se lo perdonará. Fijaros que lo perverso de esta ley de memoria democrática, heredera de la ley de memoria histórica, esto que estamos hablando hoy sería un delito. Es que eso es lo que yo estaba ya, mientras estaba hablando el general Chicharro, estaba diciendo, bueno, esto probablemente, no sé si se puede decir ahora, pero probablemente dentro de unos meses y tal, si esto sigue todo igual, no podríamos hablar en esta... Bueno, no exactamente, no exactamente, porque hay 2 o 3 puntos sine qua non para poder entrar, no ya en delitos, sino en falta o multa o lo que sea, en el sentido de que siempre que se habla de ilegalización o de actos contrarios a la memoria democrática o de símbolos y demás, hay dos apuntillas muy importantes. Una de ellas que dice que siempre todo aquello se debe hacer con menosprecio y humillación a las víctimas, cosa que nosotros no hacemos. Y el segundo es la incitación directa o indirecta a la violencia. Como no cumplimos ninguno de estos dos requisitos, nosotros podemos hablar lo que nos dé la gana. Claro, no, pero creo que la valoración positiva del régimen, por decir de alguna forma, de Franco durante esos 40 años, esa simple valoración positiva sí puede traer consecuencias. O sea, hay libros que se han escrito, algunos de Pío Moa o de otros autores, que ahora mismo no se podrían mencionar. Bueno, por cierto, como me decía también un columnista veterano de izquierdas, además, que es amigo y que está jubilado ya, él me dice que se está revisando porque muchos textos se tiene él que autocensurar. O sea, textos que escribía en los años 80 durante la movida madrileña, me decía, hay muchas letras de discos que hoy no se podrían publicar. Te impedirían la edición, la publicación de ese disco, de esa columna, y él me dice tristemente que se autocensura. Y es un tío progre, es un tío de izquierdas, o sea, que siempre ha votado al PSOE y tal, ¿no? Y él se está autocensurando, cosa que no había hecho en su puñetera vida, ¿no? Estamos en un momento complicado, ¿no? Hombre, hoy en día, si por cada opinión que decimos en esta radio o en otras nos tuvieran que procesar y meter al talego, el penal más famoso de Cantabria y de España, que es el penal del Dueso, tendrían que ampliar, pues ya no veíamos a todos en la tercera galería para rememorar, ya que no existe la de Carabanchel, pues la tercera galería de Carabanchel, estaríamos todos allí. Hombre, te lo pasabas bien, ¿eh? En la tercera, organizaban actos, comidas, tal, cantaban la Internacional, nosotros cantaríamos, yo no sé, el Cara al Sol, lo que sea. No estaría mal, pero nos tendría que meter a todos. Mi general, por el miedo que estamos comentando, ustedes desde la Fundación Nacional Francisco Franco han percibido que hay un cierto desapego a las acciones o personas que podrían posicionarse en favor de la Fundación no lo hacen o han visto una retirada de apoyos probablemente injustificada, pero estoy diciendo por miedo, es decir, por no salir retratados, por no vincularse. No hemos sentido retirada de apoyos, pero sí es cierta la segunda parte, es decir, la prudencia o, como
como usted quiera llamarla, miedo, lo que sea, en relación a todo lo que sea o signifique la palabra Franco, existe, claro que existe. Es decir, es así. Claro, y su intención supongo que será continuar con todo el despliegue de acciones que puedan seguir haciendo. Mientras les dejen tener la revista, mientras les dejen tener publicaciones, mientras les dejen tener actividad, celebraciones, eventos que ellos se organizan, o la página web y el sostenimiento de su propia fundación, su biblioteca, su fondo documental, todo eso intentarán seguirlo manteniendo. Lo seguimos manteniendo y vamos a seguir manteniéndolo exactamente igual que hasta ahora. Vamos, que no hemos modificado ni un ápice de nuestra actitud para nada, en absoluto. ¿Y están en la captación de nuevos patronos, miembros? Sí, bueno, eso ya es más difícil, pero eso siempre no ha sido tarea fácil porque efectivamente hay gente pues que no quiere figurar, que tiene otros intereses. Es decir, a mí, por ejemplo, recientemente, no de patronos, pero bueno, como tenemos un boletín, como bien sabes, que sacamos cada 3 meses, cada 4 meses, ¿no? Pues recientemente, en el próximo que estamos haciendo, una persona de un alto nivel, yo estaba muy contento porque me había prometido un artículo, pero me llamó hace 3 o 4 días que me habían dado el artículo, pero con un seudónimo. Es decir, ya no quería que figurara su nombre. Claro, estamos Es distópico. Bueno, es el miedo. Sí, ¿no? es el miedo, claro, Para efectivamente. eso, contra la libertad de expresión, contra la, parece mentir, libertad de prensa, podrías decir. O sea, sería casi que el propio Estado te impida pronunciarte a favor o en contra o dar sencillamente tu opinión. Sería un delito de opinión del propio Estado contra la persona que quiere emitir. Y ya el hecho de que exista autocensura, que uno mismo no haga tal, como estábamos comentando, ¿no? De este autor progresista de izquierdas, que me lo comentaba a mí, que es amigo personal, y me lo decía, que se autocensura, o que haya miembros que podrían adherirse a una fundación o dar una cuota o ir a una cena y no querer salir por si alguien les ve por allí, ya es un mal síntoma acerca de nuestro estado de libertad. El estado en el que estamos, voy a ilustrarlo, por ejemplo, con un ejemplo, ¿verdad? La cena anual que realiza la fundación todos los años, ¿no? Este año lo hicimos casi en la clandestinidad, es decir, todo fue a base de WhatsApps. Eso ha tenido su problema, porque hay mucha gente que no se ha enterado. La más absoluta discreción, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, pero sin embargo reunimos casi 500 personas. Bueno, yo no me importa decirlo, yo fui una de ellas. Tú fuiste una de Muchos ellas. amigos de la fundación, no me importa decirlo. Yo estuve y me lo pasé muy bien, por cierto, además, porque una cena de amigos. Así. ¿Y te libraste de que te pincharan las ruedas o no? Porque hubo mucho que le pincharon las ruedas. A mí no, pero vamos, yo le dejé en un sitio cerca que luego, en fin, pues cada uno toma sus precauciones. ¿No? Pero es inconcebible. Estamos en un... Sí. Esto se le llama Estado de Derecho, pero es un menos Estado de Derecho que hace, por ejemplo, 15 años, cuando no pasaba eso. Bueno, conseguir un restaurante al que tú estuviste nos costó Dios y ayuda. Claro. Ningún restaurante quería. Al principio sí, porque claro, la situación actual, que 500 personas, bueno, tal, pues es dinerito, tal, ¿no? Bueno, pero cuando decías Fundación Franco, hay no sé qué, no sé cuántos, es ilegal, pero ¿cómo que es ilegal? Porque mucha gente se cree que estamos en la ilegalidad ya también, ¿eh? Sí. En fin. Me recuerda esto. No estamos, perdón, Sí. José Paparelli, no estamos en la ilegalidad, pero estamos en la clandestinidad, porque de forma clandestina hubo que buscar el restaurante, porque todo aquello fue no da la cara. Aquello fue por ti. clandestino todo. Fue clandestino, prácticamente clandestino, o por lo menos manteniendo una seguridad que te llevan a pensar que, oye, está pues como el grapo en el año 70. O sea, También tiene su parte curiosa y buena, porque la verdad es que son tan tontos que muchas veces no se enteran de nada. Porque incluso los propios policías que andaban por ahí, que había un montón de policía por ahí mezclados y tal, es que ni se habían enterado de que era aquello, de que iba, o sea, y que 400 personas vayan a una cena y que no se entere la de su delegación o delegación del gobierno, pues es ridículo, ¿no? ¿Cómo se han enterado? Pues yo tengo mis dudas serias de que se hayan enterado, ¿eh? Claro, La prensa izquierda, por ejemplo, Sí. yo al día siguiente estaba esperando, ahora verás tú, el Plural, el Diario.es, el Público, todos estos y tal, ni se enteraron. Bueno, para eso se tomaron medidas, es verdad que no. Yo sé que ustedes hacen mucho esfuerzo, General Chicharro, desde la Fundación para la traslación, la interpretación de hechos históricos que ocurrieron durante la etapa de Franco, que es donde se asienta buena parte de la labor académica e intelectual que se desarrolla desde la Fundación Nacional Francisco Franco, pero no sé, Luis Sánchez de Movellán y José Paparelli, cuando pasen decenios y ya no estemos aquí ninguno y tal, ¿cómo pensáis que quedará la imagen de Francisco Franco
Pues yo creo que para no habrá ni lectores, imagen. Te digo por qué. Yo he dado clase en la universidad, tanto en la pública como en la privada, hace años, y yo una de las preguntas que hacía el primer día de clase, yo quería ver cuál era el nivel del alumnado. Yo explicaba filosofía del derecho, una cosa muy abstrusa, y yo quería ver cuál era el nivel. Y la primera pregunta que hacía, ¿le suena Francisco Franco Bamonde? Y me miraba con una cara, esto es real, ¿eh? No es una broma mía. Que... Sí. Y el más listo de la clase, que ya apuntaba maneras para matrícula de honor, decía, creo que era un general. Digo, bueno, no va usted mal y tal. ¿Alguna cosa más? Creo que era gallego. Digo, este chico la matrícula la tiene asegurada. Claro, se acabó la... Ya el más listo que había estado en África. Bueno, Ya no le sobre la guerra civil. Sí. Bueno, oiga, su intervención. ¿Guerra civil? ¿Qué guerra civil? A mí me han llegado a decir eso. Con la ¿Qué guerra guerra napoleónica, civil? te lo vinculo. No, ¿qué guerra civil? Entonces, cuando un alumno te pregunta qué guerra civil y tú le dices, oiga, es que era el 36-31. Ah, no sabía nada. Bueno, punto, está todo No, hecho. tremendo. Lo que pasa es que eso es ampliable a mucho más. Es decir, pregúntale los ríos de España o No, es que luego, pregúntale- hombre, Es verdad. mi general, yo hacía el chequeo de literatura, de geografía y tal, y yo decía, pues a ver, ¿cómo coño? No, las Perdón, capitales de provincia. No, las les capitales de provincia. explico la filosofía del derecho en Hegel o la patrística. ¿Cómo se lo explico? Yo me veía Los para monistas. claro. Fíjate. Claro, José. En España yo creo que hay un problema, uno de tantos, que es que hasta que no se asimile una figura histórica como la de Francisco Franco, sin ningún tipo de complejo, España está en problemas. Es que es así. Y asimilar una figura histórica como la de Francisco Franco no quiere decir ni hacer ninguna apología, ninguna dictadura, ni mucho menos. Simplemente un personaje histórico importantísimo, clave en la historia de España durante el siglo XX, que es tabú. El general Chicharro hablaba sobre el miedo simplemente de pronunciar la palabra. Francisco Franco, esto me recuerda a Orwell, ¿no? 1984, Goldstein, una cosa Claro, por el pero estilo. es traer Entonces, muy cerca, José, a una persona histórica de unos acontecimientos que han ocurrido casi hace un siglo, o sea, faltan 10 años para que haga un siglo de la guerra, del estallido de la guerra civil, que no nos imaginamos que en la pérdida de las colonias en 1898 se estuvieran acordando, por ejemplo, de Napoleón, porque pasaba el tiempo como mucho más rápido y la gente, pues aquello parecía que había pasado muchísimo tiempo. ¿Cómo podemos estar preocupados de lo que ocurrió hace 80 años si no estábamos ninguno aquí? O sea, y nuestros padres eran pequeños. O sea, vamos a ver. Claro, pero En la Segunda ¿no te República imaginas a Napoleón Española, echándole la culpa de la pérdida de Cuba a Napoleón? en la Es Segunda absurda. República, año 31, había pasado 32 años de la pérdida. ¿Alguien se acordaba o le ponía a parir y perdió al almirante Cervera? No, ya había pasado. Ahora han pasado más de 40 de la muerte del general Franco. Y lo tenemos Y como se si se sigue. hubiera muerto ayer. No, pero es que siguen. Bueno, esto es moderno, ¿no? Y Porque ha habido un sigue. momento durante la transición que Franco pues ya se Y había sigue. quedado asimilado a la No, bueno, historia. hombre, luego ha habido efectivamente con el Hace gobierno de que- Zapatero cuando se ha dado un poco el... Hace 15 años nadie hablaba de Claro. Franco. Ahora, bueno, tiene su parte buena, todo el mundo habla de Franco. Claro, A nosotros nos viene mucha gente joven, porque tenemos bastantes jóvenes en el entorno nuestro de la fundación, que tú en la propia cena los pudiste ver, que vienen a curiosear. Porque claro, no habían oído hablar de Franco en su vida y de repente, oye, ¿quién sería este señor? Que hizo 600 pantanos, ¿no? Por ejemplo, en Balses, ¿no? Cosas de este estilo, ¿no? Algunos de los cuales se están tirando ahora por temas ambientales. Bueno, eso ya... Que están tirando pantanos. Sí, lo sé. O sea, estamos en esta sequía global Lo sé, y tal, y lo resulta sé. que estamos demoliendo pantanos porque hay que recuperar el cauce natural de una Están enloquecidos y poniendo molinillos en Teruel y unas cosas rarísimas. Están enloquecidos. Estamos con un gobierno de psicópatas. respecto a la figura histórica de Francisco Franco, para trazar un paralelo que tú me preguntabas cuál es la diferencia entre Italia y España respecto a un personaje histórico, como en el caso de Italia, como Benito Mussolini, que no tiene nada que ver, porque aquí también se manipula en ese sentido, ¿no? Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Francisco Franco. Es decir, Benito Mussolini no era Adolfo Hitler, ni Francisco Franco era Benito Mussolini, es decir, pero bueno, más allá de esto, Ni Franco era fascista. ni Franco era fascista, efectivamente. Más allá de esto, en el caso de Italia, por ejemplo, hubo un gran historiador que se llamó Renzo de Felice, que no era justamente fascista, ni mucho menos, que es el primer historiador que coge la figura de Benito Mussolini y la pone blanco sobre negro en términos historiográficos. Y a partir de ahí
la figura de Benito Mussolini en Italia, pues ha dejado de estar estigmatizada en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque se la ha tomado considerado como realmente eres una figura histórica. Entonces, lamentablemente en España eso es lo que yo veo que no sucede. Y que se va en la dirección contraria. Es decir, no hay ningún historiador, salvo, no sé, algún amigo como, por ejemplo... No, pero todos apasionados, o muy a la defensa o muy en contra. Entonces es difícil, Efectivamente. claro, es difícil encontrar objetividad. De todas formas, yo estoy absolutamente convencido que el pozo de la historia dejará las cosas en su sitio. Cuando se haya perdido la perspectiva, cuando haya la suficiente perspectiva histórica, Franco pasará a la historia de España como uno de los mejores estadistas de toda nuestra historia. ¿Cuándo? A lo mejor dentro de 50 años, 100 años, nosotros no lo veremos, pero es seguro. Sí, por eso lo preguntaba yo antes, ¿no? Me parece que Seguro. la figura se recuperará Es en que el sentido natural. la transformación social y económica de España entre 1940 y 75 nunca la ha habido en la historia de España. Nunca. Sobre todo Nunca. la velocidad, esa velocidad de impulso de colocar a Sobre España. todo los últimos 15 años, ¿no? Eso pasará a la historia, seguro. Sí, porque no se ha hecho tampoco la interpretación correcta. Claro, España sale de la guerra civil y el resto del mundo se mete en la Segunda Guerra Mundial, en la cual España, por cierto, no participa, ¿no? Bueno, mantiene una neutralidad que estamos perdiendo ahora, porque España es neutral en la Primera Guerra Mundial y es neutral, aunque parezca mentira, con Franco, en la Segunda. Y ahora la estamos perdiendo. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial, se hace perspectiva muy difícil, pero ¿qué hubiera pasado si Franco se alía con Hitler? Cuando Hitler, después de y deja pasar a Hitler, ocupan el Mediterráneo los alemanes, o qué hubiera pasado al contrario si se hubiera puesto de lado absoluto de los aliados. La guerra mundial por lo alto hubiera cambiado, el resultado de la guerra mundial seguro también, o sea que eso Churchill lo escribe en su memoria, lo escribe hablando de la figura de Franco. Lo detalla, lo que pasa es que aquí no hemos leído mucho a Churchill, pero la memoria de Churchill en ese sentido son clarísimas. Tiene dos o tres artículos hablando sobre Franco y la influencia que tuvo Franco en el desarrollo final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Probablemente sí, probablemente también si Franco entra en la guerra, pues hubiera acabado como Benito Mussolini, probablemente, ¿no? No hubiera sido, España hubiera pasado... No, es que no sabemos si hubiera ganado la guerra a los aliados, porque si Hitler ocupa el estrecho, hubiera cambiado por completo el entorno de la guerra mundial, o sea... Y entre otras cosas no hubiera que haber hecho el desembarco norteamericano en Casablanca, no hubiera que haber hecho. Hoy el canciller de Alemania sería el nieto de Adolfo Hitler y estaría todo el mundo tan contento y sería aliado de los americanos igual, o sea, no hubiera cambiado tanto Alemania, porque ¿qué hubiera dicho Adolfo Hitler si hubiera visto ahora mismo que están mandando tanques alemanes otra vez al frente de Rusia, ¿no? Esto hubiera sido una cosa de locos, si lo hubiera dicho, ¿veis cómo tenía yo razón? Se hubiera levantado de su tumba y hubiera sido tremendo, ¿no? Que es la realidad de lo que estamos viendo. Tanques alemanes de los alemanes, no de los que les damos nosotros. Tanques alemanes de los 6 que les damos nosotros son de chiste. Vamos. Pero es de verdad, digamos. No, han mandado los que están aparcados en Zaragoza que ya están de desecho. Se están poniendo valvulina ahora. Está la mitad canibalizada. Hay algo que no se le perdona a la figura de Francisco Franco, que lo trajo muy bien el general Chicharro, que es justamente haber derrotado al comunismo. Esa es la clave. El único, ¿no? El único. Ni siquiera Estados Unidos lo ha conseguido en algún tal, porque para mí es la clave. Y no solo ha sido algo fundamental para España, porque si no hubiera sido así, estamos hablando de una Ucrania, ¿no? Si no hubiera sido así, pues España hoy sería algo parecido a Albania, por ejemplo, si hubiera ganado el comunismo. Y no solo España, como mucho. Y no solo España está en deuda en ese sentido, sino que me atrevería a decir que toda Europa está en deuda en ese yo creo que lo reconocieron con los acuerdos que luego más adelante se impulsaron. Y ahora Marruecos, me parece a mí, y esto lo dejaremos ya para otro día, me parece que Marruecos está ocupando la posición que tuvo España en esa misma zona geoestratégica para los americanos. Marruecos está está suplantando a España en esa misma zona porque probablemente España ha perdido la confianza que tenían los norteamericanos con ella como país, ¿no? No somos capaces de dar respuesta a las necesidades que requiere la alianza, ¿no? Es que ahora mismo con el gobierno actual de España, el eje Gibraltar-Oriente Medio por el Mediterráneo está perdido. Claro, tiene que recuperar. ¿Por qué te crees que Israel ha apoyado a Marruecos? Joder, coño, pura geoestrategia. Porque Israel defiende ese eje y sabe que con España lo pierde. Tiene que apoyar a Marruecos. Es que por lo general los países suelen hacer las cosas que les favorecen a los propios, ¿no? Salvo en el caso de España, que parece que atentamos permanentemente contra nuestros intereses. Pero bueno. Pues nos tenemos que ir. Don José Paparelli, Luis Sánchez Movellán, general Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco. Son las 2 de la tarde. Vamos a venir con el avance
espacio informativo. Muchas gracias, mi general, por estar aquí y contarnos estas impresiones tan importantes desde su fundación que preside. Muchas gracias. Muchas gracias. Iván Vélez, y quiero felicitar y mandarle un mensaje de ánimo a Javier García Isaac en su nuevo programa. No me cabe ninguna duda de que seguirá manteniendo toda la energía que ha desplegado durante todos estos años y, por qué no decirlo, esparciendo un poquito de napal por las mañanas. Así es Oviedo, muy noble, muy leal, benemérita, invicta, heroica y buena. Este es el lema de Oviedo, una ciudad fundada en el siglo VIII sobre un cruce de caminos y que cumple a rajatabla su lema. Su ubicación y belleza natural en el corazón de Asturias, su exquisita oferta gastronómica y cultural, su seguridad y limpieza, su comercio. La capital asturiana es origen del Camino de Santiago. Pasea por su coqueto centro histórico, lleno de palacios y casas burguesas, sus esculturas, sus iglesias del prerrománico, la catedral. ¡Ay, Oviedo, qué ganas de volver a verte! La hostelería merece todo nuestro apoyo. El Gobierno de la Región de Murcia ofrece ayudas para alojamientos turísticos de hasta 200.000 euros destinadas a mejoras en eficiencia energética. Infórmate en calidadturística.rm.es. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abre de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la Costa del Sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella. Historia criminal del Partido Socialista. Último libro de Javier García Isaac en editorial Actas. No te pierdas el relato más alucinante de la historia de un partido político que hizo historia criminal en España desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Historia criminal del Partido Socialista. Pídelo ya en tu librería más cercana. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Hola, soy Paco Sanz, expresidente de Granada, y quería dar la bienvenida a Informa Radio a mi gran amigo Javier García Isaac, el único periodista que conozco que no tiene pelos en la lengua y dice lo que la mayoría de los españoles quiere escuchar. Un grande, y espero que le sigáis todos vosotros. Un beso, Javi. ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de La Sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura. Sintoniza Informa Radio. Madrid Norte 104.5, Murcia 101.5, Valladolid 87.6, Tenerife Área Metropolitana 91.9, Vigo 99.7. Informa Radio, la radio que mereces. Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abre de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la Costa del Sol.
Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella. Desde el Congreso de los Diputados, un muy fuerte abrazo a mi amigo García Isaac, Javier, que siempre se mete en muchos líos y tiene la mala costumbre de crear programas que se consolidan, que crecen y que se emiten allí por donde todo el mundo puede escucharlos. Así que un abrazo muy fuerte y a seguirte en esta nueva temporada. Hola a todos, soy Esteban Pacios y me produce una gran alegría encontrar de nuevo a mi amigo Javier García Isaac en las ondas. Auguro un gran éxito a Informa Radio. Contará con el mejor fichaje en su parrilla. Recuerdo lo que me dijo cuando concluyó su anterior proyecto. Volveré. Anúnciate con nosotros. Escribe a info@ Iván Vélez y quiero felicitar y mandarle un mensaje de ánimo a Javier García Isaac en su nuevo programa. No me cabe ninguna duda de que seguirá manteniendo toda la energía que ha desplegado durante todos estos años y, por qué no decirlo, esparciendo un poquito de napalm. Buenas tardes, les habla Cristina Ramos y aquí comienzan las noticias de las 2 de la tarde. Viernes 24 de febrero de 2023. Hoy se cumple un año del asalto de las tropas rusas a Ucrania. Sin apenas esperarlo, de un día para otro, el ejército de Putin sacó toda su artillería pesada para hacerse con el poder del país vecino. Sin embargo, lo que para él sería una conquista de apenas unos días se ha convertido en una resistencia de semanas y ahora de años. Esta guerra injustificada ha tenido muchas idas y venidas, desde territorios ucranianos conquistados por soldados rusos hasta reconquistas de territorio por parte del ejército ucraniano. Con motivo de este aniversario, edificios emblemáticos de países de toda Europa se han iluminado durante la noche de este viernes con colores de la bandera de Ucrania en el día en el que se cumple el primer aniversario. El azul y el amarillo de las banderas de Ucrania ha podido verse esta noche en multitud de edificios de las principales capitales europeas, como París, Bruselas o incluso Madrid, así como en varias embajadas europeas. La Torre Eiffel de París, los edificios de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en Bruselas, el Congreso de los Diputados de España, el Coliseo de Roma, son algunos de los edificios iluminados por motivo de este primer aniversario. En otras ciudades como Londres, centenares de personas han acudido a una vigilia nocturna en Trafalgar Square, donde han vislumbrado banderas ucranianas y pancartas, entre ellas repulsas contra la invasión ordenada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Desde el 24 de febrero de 2022, la bandera ucraniana ha significado un sello de la unidad europea frente a la invasión rusa de Ucrania. Pero enseguida se lo contamos. Antes, otras noticias en titulares con José Luis Barceló. Ortega Smith dice que no es tan importante el candidato a la moción de censura, sino convocar elecciones cuanto antes. El vicepresidente de Vox ha abogado por buscar el apoyo de todos los españoles, dejando al margen si han votado a un partido de la derecha o de la izquierda. Leguina no entiende cómo se pudo aprobar la ley del solo sí es sí. Cada vez hay más violadores en la calle, ha comentado. Además, ha marcado su discurso en el acto de hoy poniendo en valor la labor de los gobiernos del Partido Popular. Revilla pide que se actúe con dureza y ejemplaridad sobre el funcionariado detenido. El presidente de Cantabria reconoce que es tremendo que el jefe del servicio de carreteras se haya estado enriqueciendo a cuenta del erario público. Detenido 2 hermanos que intentaron entrar en un hospital de Valencia armados para agredir al personal médico. Los hechos ocurrieron sobre las 10 de la noche cuando los policías fueron requeridos por la sala del 091 para acudir a la puerta de urgencias de un hospital donde un hombre muy agresivo portaba un cuchillo y un arma. La Fiscalía de Madrid pide 2 años de cárcel para una funcionaria que se quedaba con el dinero de las renovaciones del Documento Nacional de Identidad, el DNI. Según el escrito de la Fiscalía, la acusada se apropió de 418 euros pagados en concepto de tasas para la renovación de ese DNI durante el desempeño de sus funciones. Starlight Catalán Occidente apuesta por llevar la experiencia gastronómica a un nuevo nivel. El evento se ha establecido como un destino global imprescindible en el que miles de personas
cercanas se reúnen cada año para celebrar la vida y compartir momentos inolvidables. Y hoy en edatv.news destacamos las noticias más virales. En la primera de ellas os hablamos de que Marlaska ha otorgado una medalla a la agente de la Guardia Civil que mató a sus 2 hijas. Fue el pasado 15 de diciembre, en un mes marcado por las muertes relacionadas con la violencia de género. Varios guardias civiles se encontraron un escenario totalmente dramático en un domicilio de la casa cuartel de Quintanar del Rey, en Cuenca. Paola Buford Crespo, una guardia civil de 43 años, disparó a corta distancia 2 veces contra cada una de sus hijas para matarlas. Después efectuó un tiro más para suicidarse. La principal hipótesis es que asesinó a sus hijas como venganza contra su expareja, Santiago, que ejercía de albañil y ahora trabaja en el campo. Y Paola se conocieron cuando ella fue destinada a Cuenca. Ese fue el comienzo de su noviazgo, que se prolongó durante más de un año, y fruto de su relación nacieron Iris y Lara, que fueron sus 2 hijas. Ahora conocemos que la Dirección General de la Guardia Civil ha incluido en una lista de galardonados con un diploma de reconocimiento a la agente Paola Buford. De esta forma consta en una resolución oficial del Instituto Armado y que ha sido aprobada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a petición de la directora general, María Gámez. Por otro lado, os hablamos de la decepción de la figura de Revilla tras encontrarse en sus obras públicas detenidos y corruptos. Seguramente no lo verán en los próximos días en su habitual ronda televisiva, y que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se esconde estos días tras trascender un escándalo de corrupción prácticamente sin precedentes en España y relacionado con las obras públicas de su administración. No da la cara, al menos de momento, aunque sí ha hecho unas declaraciones mientras vamos conociendo que se sigue en marcha una operación conjunta que lleva a cabo la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras en la propia Cantabria, y que se ha saldado por el momento con al menos 8 detenidos, entre los que se encuentran un funcionario de este servicio con dilatada experiencia, al que han encontrado en su domicilio 400.000 euros, según informan fuentes cercanas a la investigación. Y en otro orden de cosas, el hombre detenido el pasado martes por secuestrar a la concejal socialista en el Ayuntamiento de Maracena, Granada, ha pasado este viernes a disposición del Juzgado de Guardia de Granada, lugar donde el delegado del Gobierno en Andalucía ha querido tranquilizar a sus vecinos. Su puesta a disposición judicial se ha producido en la mañana de este viernes, sin que haya querido declarar ante la Guardia Civil sobre lo ocurrido durante cerca de 72 horas, que ha permanecido detenido en dependencias policiales. Según ha precisado este viernes a los periodistas el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, quien ha señalado que la investigación continúa abierta. Vamos a escuchar a Pedro Fernández. Lo que está claro y evidente que la liberación, cuanto menos, evita cualquier otro posible resultado que es incierto y que yo desconozco, evidentemente, como desconocemos todos, pero que duda cabe que el hecho de estar encerrada, secuestrada y en esa situación además dentro del propio maletero y en un garaje, es decir, con una doble protección para evitar la huida, y el hecho cierto de la existencia de esa arma y las armas blancas también, pues el hecho de haberse liberado, que duda cabe que como mínimo evita cualquier otra final que hubiera podido ser más trágico del que ya ha sido este hecho. Según ha avanzado el diario Ideal este viernes, el secuestrador acudió presuntamente a una ferretería de Maracena para adquirir un cuchillo y una cinta americana. En concreto, compró un cuchillo para carne y cinta americana negra. La dueña de la ferretería también expresó que el presunto secuestrador estaba normal, muy centrado, y que solo se le notó un poquito nervioso cuando se produjo una ligera confusión al darle el cambio. En Madrid, José Luis Almeida ha roto su silencio ante el encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado durante ese acto del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. El alcalde de la ciudad ha enmarcado este viernes en la normalidad y la continuidad del Partido Popular el almuerzo que se produjo esta semana entre el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el anterior expresidente del Partido Popular, Pablo Casado, cuando se cumplía un año de la profunda crisis interna del Partido Popular que acabó con la salida del segundo. Y en segundo lugar, respecto a la comida del presidente Feijóo y también del presidente Casado, así como de Esteban González Pons con Teodoro García Egea, yo creo que se enmarca, como ellos mismos han explicado, dentro de lo que es la normalidad y de lo que es la continuidad dentro de un partido como el Partido Popular, que también reconoce a todos aquellos que prestaron servicios en este partido y desde posiciones como las de presidente y secretario general. Y creo que en ese ambiente es en el que hay que enmarcar que se produzcan estas comidas.
Fuentes cercanas a Feijóo, conocedoras del encuentro, señalaron que el líder del Partido Popular y Casado conversaron sobre cómo estaban ambos y añadieron que el líder del Partido Popular ha visto bien a Casado, tanto lo personal como lo profesional, sin que haya percibido la sensación de que tengan ganas de volver a la política. Y por otra parte, y con motivo del aniversario que hemos hablado de la guerra de Ucrania, Ione Belarra ha querido mostrar su total disconformidad con seguir enviando armamento, una postura totalmente contraria a la de sus socios de gobierno. La líder de Podemos y ministra de Derechos Humanos se ha preguntado si el siguiente paso de la guerra de Ucrania será mandar a soldados españoles al conflicto, después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya confirmado que se van a enviar 10 carros de combate tipo Leopard al país y también haya considerado legítima la petición de cazas de combate que le planteó su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Vamos a escuchar a Ione Belarra. Primero nos dijeron que no íbamos a mandar nunca material ofensivo. Después nos dijeron que sí, que había que mandar misiles antiaéreos. Después que íbamos a mandar tanques. Ahora que tenemos que mandar también cazas. ¿Qué es lo siguiente? Soldados españoles en Ucrania. Yo creo que es evidente que haber contribuido a la escalada bélica ha sido un error y que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ganas en abrir una negociación avalada por organismos internacionales que logre un alto al fuego. La mayoría de las guerras terminan así. Por otro lado, también ha vuelto a demandar al Partido Socialista para que reflexione sobre el envío de armas, porque a su juicio contribuir a la escalada bélica es un error y propone como alternativa que el gobierno emplee su liderazgo internacional para avanzar en una resolución pacífica del conflicto. Y en cultura, el Ayuntamiento de Madrid compra en Arco 6 obras para el Museo de Arte Contemporáneo por 226.000 euros. El objetivo es, según el consistorio, en un comunicado, incrementar los fondos del Museo de Arte Contemporáneo para el disfrute de madrileños y visitantes. La delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, ha destacado que este año la partida destinada a la compra de piezas en Arco es la más alta de este mandato y nuestra apuesta por el arte va a continuar. Ha destacado: las obras adquiridas seleccionadas por la Junta de Valoraciones de Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Cultural del propio Ayuntamiento de Madrid son Interior de María Moreno, Iznar de Manuel Barbadillo, Lona Primera de Nacho Criado, Reja de Eusebio Sempere, Por detrás del miedo de nuestros pueblos de Concha Jerez y Quorum Sensing de Ausoncio Molinos. Y después también esta es la mayor inversión realizada en los últimos años por el consistorio en Arco. Y en 2021 el Ayuntamiento adquirió 11 obras en la feria por valor de 34.829 euros y en 2022 adquirió 4 obras más por valor de 56.870 euros. Y en el panorama internacional, la Asamblea General de la ONU condena a Rusia en el aniversario de la guerra de Ucrania. Se trata de una resolución presentada por Ucrania que condena la invasión rusa en el país del este, en una votación que comenzaba con las enmiendas presentadas por Bielorrusia y que pedían la prohibición de suministro de armas a Kiev y un llamamiento al diálogo entre las partes. Ambas han sido rechazadas, la primera con 94 votos en contra, 11 votos a favor y 56 abstenciones, mientras que la segunda ha contado con 91 votos en contra, 15 votos a favor y 52 abstenciones. Finalmente, la resolución presentada por Ucrania ha sido aprobada con 141 votos a favor. China e Irán se han abstenido. De hecho, el embajador adjunto de China en Naciones Unidas, Dai Bing, ha afirmado antes de la votación que enviar armas no va a traer la paz a Europa después de esas amenazas de la Unión Europea a Pekín sobre el suministro de armamento a Moscú. Y si se produjera, supondría saltarse una línea roja. El proyecto de resolución exige, entre otras medidas, la retirada de las tropas rusas, el fin de los ataques en suelo ucraniano y un proceso de negociación hacia la paz entre las partes. Además, el texto reafirma la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania. Y en el panorama deportivo hay que destacar ese sorteo de la UEFA Europa League con el Real Betis como protagonista por su enfrentamiento contra el Manchester United. El duelo más destacado en el sorteo de octavos de final celebrado en la sede de la UEFA en Nyon, en Suiza. El equipo verde y blanco disputará el choque de vuelta en casa ante un equipo que ya se ha medido a la Real Sociedad y al propio Barcelona esta temporada en la competición. La Real Sociedad, por su parte, tendrá en la Roma otro duro rival con la resolución en San Sebastián. Además, el Sevilla Fútbol Club se medirá al Fenerbahce con el duelo de ida en Sevilla. En el resto de choques se enfrentarán Unión de Berlín con Unión Saint-Gilloise,
Juventus con Friburgo, Leverkusen con Fenerbahce, Sporting con Arsenal y Shakhtar con Feyenoord. Y en cuanto al tiempo, tenemos en estos momentos 17 grados en Sevilla, 14 en Murcia, 12 en Toledo, 13 en Valencia, 10 en Madrid, 13 en Zaragoza, 14 en Barcelona y 7 en Pamplona. Esto ha sido todo hasta el momento. Volvemos mañana con más actualidad en el termómetro de Informa Radio. Gracias por acompañarnos. Historia criminal del Partido Socialista. Último libro de Javier García Isaac en editorial Actas. No te pierdas el relato más alucinante de la historia de un partido político que hizo historia criminal en España desde la Guerra Civil hasta la actualidad. Historia criminal del Partido Socialista. Pídelo ya en tu librería más cercana. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. La hostelería merece todo nuestro apoyo. El Gobierno de la Región de Murcia ofrece ayudas para alojamientos turísticos de hasta 200.000 euros destinadas a mejoras en eficiencia energética. Infórmate en calidadturística.rm.es. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. ¿Te preocupa tener mal aliento? 2 cápsulas de Airlift lo eliminan en un momento. Contra el mal aliento. Airlift. En farmacias y para farmacias. Producto 100% español y 100% natural. El Asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona, para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el Asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EDATV e Informa Radio. Muchas gracias y ¡viva España! Aquí en Informa Radio, estamos en el termómetro, son las 2:24 de este viernes 24 de febrero. Una noticia de última hora es que Tacoronte, el señor mediador de Tito Berni, implica al presidente de Canarias. Según hemos podido saber desde Informa Radio, se asegura que Ángel Víctor Torres ordenó archivar una sanción para evitar que 2 empresarios de la trama se vieran afectados. Se han hallado, entre tanto, en el móvil de Tito Berni mensajes pidiendo dinero a un empresario, con lo cual parece que lo empieza a tener crudo. A continuación les vamos a ofrecer la entrevista que ha realizado el director de esta emisora, Javier García Isaac, a Jorge Buxadé, abogado del Estado, profesor universitario. En 2019 saben que fue elegido diputado en el Parlamento Europeo por Vox y en el 2020 fue elegido vicepresidente de Acción Política de Vox. Vamos a escuchar a continuación esa entrevista que le realiza el director de nuestra emisora, Javier García Isaac, a Jorge Buxadé. Seguimos adelante en la boca del lobo, 10:37 minutos de la mañana, 9:37 en las Islas Canarias, y yo solo decía a primera hora de la mañana, tenemos con nosotros a un grande de la política española, yo diría también un grande de la política europea. Tenemos con nosotros al eurodiputado Jorge Buxadé, a mi amigo Jorge Buxadé. Jorge, ¿cómo andas? Pues muy bien, Javier. Bueno, después de oírte decir estas cosas, pues ya imagínate. Bueno, tú vienes a tu casa porque las emisiones en Informa Radio empezaron contigo. Pues sí, la verdad es que esto forma parte de la historia de la radio española. Además, me alegra que haya sido un día como hoy, cuando has podido, yo sé lo liado que estáis ahora mismo, y yo creo que hoy era un día importante para tenerte aquí en estos micrófonos. Y también agradecerte públicamente que tú eres el que me hace el prólogo de Historia Criminal del Partido Socialista. Pues un libro que recomiendo, por supuesto, y que hay que leer. El prólogo pueden ustedes prescindir de él, pero leer la historia del Partido Socialista Obrero Español y ya está. Hay que leerla y a partir de ahí que cada uno saque las conclusiones que quiera. Y yo, vamos a preparar una gran presentación contigo. Me voy mañana con Juanjo Escobar a Guadalajara.
Qué bien. Lo vamos a presentar ahí también. Buen sitio. Buen sitio. Oye, Jorge, vamos a meternos en materia. Fíjate, yo hablando con Germán Terz en alguna ocasión, buen amigo, me comentaba que ya los gobiernos cada vez tienen menos posibilidad de actuación, de maniobra, porque hay organizaciones supranacionales y agendas que se han puesto por encima de los gobiernos, es decir, se han puesto por encima de las democracias. Una de estas organizaciones, tú hoy escribes un magnífico artículo en la Gaceta de la Iberoesfera, donde dices, Naciones Unidas, una organización fallida. ¿Por qué es la ONU una organización fallida? Bueno, porque la deriva, no sé desde dónde colocarla, desde hace 10 años, 20 años, 25, quizá alguno dirá incluso 40, ¿no? Es decir, Naciones Unidas nace con una intención evidente después de la Segunda Guerra Mundial, que es intentar pues, contribuir a garantizar la paz y la prosperidad de los pueblos. Y sin embargo ahora se ha convertido en una organización absolutamente ideologizada que tiene una agenda política, una agenda ideológica que pretende imponer a todas las naciones que forman parte de Naciones Unidas, ¿no? Yo cuento ahí un ejemplo muy reciente, que es un informe de unos supuestos expertos, ¿no?, de derechos humanos, todos absolutamente ideologizados, activistas de ONGs, activistas de diversos grupúsculos, entidades, organizaciones, todo una pléyade de fondos, agencias. Bueno, es brutal cuando uno se empieza a estudiar lo que es Naciones Unidas y que hacen un informe diciendo que les parece muy bien todos los cambios legislativos que está haciendo el gobierno de Sánchez, desde la ley del aborto hasta la ley trans, ¿no? Y bueno, pues yo pongo de manifiesto que estos de expertos nada. Mi preocupación porque todos ellos siguen dando sus homilías laicas en las escuelas de negocios y en las universidades americanas, británicas y españolas, y yo creo que hay que denunciarlo y tenemos que ser conscientes de manos en quién estamos. Y estos tíos hacen esta nota, esto pues se ha enviado pues a todos los agentes del mundo y esta es una forma que tienen brutal de influir, ¿no? El ejemplo, y concluyo, el ejemplo es lo de la Agenda 2030, que siempre lo ponemos, pero es que es verdad, es que un día el gobierno español se fue a Nueva York, entonces gobernaba Rajoy, y firmaron un documento que es la Agenda 2030, que es sustancialmente antidemocrático, porque es asumir en el año 2015 cuáles van a ser las políticas de España hasta el año 2030, con independencia de lo que voten los españoles durante todos esos procesos electorales. Y eso es lo que han comprado PP, PSOE, Ciudadanos, todos los partidos separatistas en España, excepto Vox, y hay otros partidos en Europa que también se oponen a esa agenda. Claro, es que es una agenda que nos tratan de imponer sin que la hayamos votado nosotros también, y además nos la intentan imponer a futuro. Por supuesto, es decir, te marca la política. Entonces, la idea es, oiga, da igual a quien vote, porque las políticas públicas las hemos marcado desde Nueva York o desde Davos o desde Pekín, ¿no? Y nosotros lo que decimos, no, las políticas públicas en España las deciden los españoles en procesos electorales y en aquellas cuestiones sustanciales, pues a través de referéndums consultivos, que es nuestra campaña y nuestra propuesta de España Decide, ¿no? Oye, además, Jorge, puede ser un proceso reversible, pero costoso, porque cuanto más tardemos, más complicado. Ahora va a haber una prohibición de no fabricar coches de explosión, de combustión, a partir del 2035. En el 2050 nos dicen que ya no puede haber ningún coche circulando de combustión. Claro, de explosión de combustión, pero esto es muy grave, porque cuanto más tardemos en revertir este tipo de agendas, más costoso va a ser el parar esta locura, ¿no? Efectivamente, hay que, bueno, nosotros ya nos pusimos hace unos años, pero hay que continuar, hay que crecer, hay que seguir convenciendo y poniendo de manifiesto la maldad de estas políticas que, en este caso, en concreto, lo de los coches de combustión, pues destroza a todas las familias, a los autónomos, a las microempresas, a los pequeños empresarios. Evidentemente, a quien no preocupa son a estos del Comité de Derechos Humanos que han firmado esta nota a favor de la ley trans en España, porque efectivamente a ellos no les falta dinero. Claro. Bueno, y luego además es un ataque a la libertad de movimiento, porque nadie escapa que la autonomía de los coches eléctricos, no hay punto de recarga. No, y sobre todo hay un elemento que no es cuantificable, que es más profundo, más filosófico, que es que te someten. Sí.
que te someten. Lo han decidido ellos sin que nadie lo haya votado, sin que lo haya debatido, sin que se haya puesto de manifiesto, sin que fuéramos a las elecciones europeas y nadie nos habló de esto. Nadie cuando votó, ningún español cuando votó en las elecciones europeas de mayo de 2019 sabía que esto iba a suceder. Es lo bueno de las próximas elecciones europeas, que ahora los españoles sabrán que el resto de partidos cuando vayan a esas elecciones les van a mentir, porque llevan así, mintiendo, y luego en Bruselas hacen lo que consideran. Volviendo al tema de la ONU, hay 5 países, si no me equivoco, que tienen derecho a veto. Claro, eso también sería antidemocrático, ¿no? Bueno, es una estructura, eso, de la Segunda Guerra Mundial que garantiza unas cuestiones de poder, pero bueno, es que es brutal, ¿no? En el Comité de Derechos Humanos pues están representadas las monarquías islámicas, o está representado, incluso en algún momento ha presidido pues Cuba o Venezuela, están ahí hablando de derechos humanos, ¿no? Pues esto, claro, porque sus derechos humanos son todo aquello que destruye al ser humano. Jorge, volviendo a política nacional, si se puede, o política más local, la ministra María Jesús Montero abandonó la reunión dejando a los funcionarios contestando asuntos de carácter político. Me refiero a esas reuniones sobre los fondos europeos que hemos tenido en estos días, Sí. estas visitas que llaman los hombres de negro que han estado por aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Se puede, por un par de reuniones con alguna ministra, llegar a la conclusión de que Sánchez lo está haciendo muy bien? Bueno, yo creo que aquí hay dos. Bueno, por un lado, efectivamente, la ministra de Hacienda, Montero, pues efectivamente soltó su discursito y luego dijo que iba a contestar solo a las preguntas que le hacía la presidenta Hohlmeier de la comisión, y luego se fue y nos dejó al resto de los diputados y poder hacerle una sola pregunta diciendo que tenía que ir al Consejo de Ministros, ¿no? Luego la ministra de Industria, Reyes Maroto, pues directamente ni vino. Conclusiones. Aquí el problema ha sido que por una estrategia, creo que errónea, del Partido Popular, se ha hinchado a través de sus medios, de sus voceros, la teoría de que se iba a verificar de dónde estaba el dinero. Bueno, aquí la cuestión fundamental es que el dinero aún no ha salido. Por lo tanto, aún no podemos verificar si ha habido fraude o no, porque esa es la cuestión fundamental. Han entrado 31.000 millones en las arcas del Tesoro Público procedentes de pagos de la Comisión Europea, y eso está aún en pañales. Está en pañales. El gobierno le echa la culpa a las comunidades autónomas le echan la culpa al gobierno, y una conclusión que sí que tenemos, y en 3 días de reuniones sé absolutamente, es que el gobierno no sabe cuánto ha ido a la economía real. Ese dato no nos lo han dado. ¿Cuánto ha llegado realmente al bolsillo de los autónomos, de los pequeños empresarios? Y mi conclusión, esta sí que es opinión personal, pero se validará en 6 meses, en 1 año, 2 años, porque lo veremos, es que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas van a ver muy poquito de esto. Esto se va a quedar en las administraciones públicas o en esos supuestos grandes proyectos para las grandes empresas, que ya veremos si salen adelante. Claro, hablan de fondos de recuperación europea, pero no sé si al ciudadano de a pie, como bien dices, le está llegando algo de estos fondos, porque yo no percibo. Han jugado a, pues como siempre, al lenguaje, ¿no? Ellos le llamaron al principio fondos de recuperación para ayudar a las empresas europeas. En España, más del 90% de las empresas son microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, autónomos, pero luego lo han girado y ahora es de transformación y resiliencia, es decir, de cambiar toda la estructura productiva de España, en este caso, y de, como saben perfectamente que ese cambio de estructura no va a traer prosperidad, pues la resiliencia es aguanta, adáptate y aguanta los cambios que te estamos imponiendo, ¿no? En cambio, países como Polonia o Hungría sí que están sufriendo problemas sobre el acoso de estos mismos inspectores, digo entre comillas, sobre todo el caso de Hungría es sangrante por el tema de cómo está la justicia en Hungría, cuando da la sensación de que está bastante mejor de lo que está en España. Claro, sí, directamente, ¿no? En Hungría tienen paralizados los fondos, la llegada de fondos a Hungría, y en Polonia supuestamente se ha desactivado la restricción de la Comisión, pero Polonia sigue sin recibir fondos, ¿no? Hay una cuestión, por ejemplo, uno de los debates que tenemos es por qué no se pueden destinar estos fondos a mejorar las condiciones de protección de nuestras fronteras. Las vallas, las fronteras, de Polonia con Bielorrusia, de Hungría con los países limítrofes, de España, por supuesto, con Marruecos en Ceuta y Melilla, ¿no? Y eso no ayuda a la recuperación, también ayuda efectivamente al sector constructivo a hacer, pero sobre todo
contribuye a la protección del país. Esto no les interesa. Ellos están solo por la transición ecológica, por la digitalización y por esos criterios ideológicos que han impuesto. Por ejemplo, investigación y desarrollo. Se puede hacer investigación y desarrollo, pero no se puede hacer investigación y desarrollo en el ámbito militar. ¿Pero por qué no? Si precisamente ha sido la industria militar la que muchísimas veces ha conseguido extraordinarios avances. Para empezar, Internet. Para empezar, Internet. Si vamos, Vox acaba de presentar, ha registrado la moción de censura en el Congreso de los Diputados. La Cámara tiene que debatir en 5 días. Meritxell Batet dirá cuándo se produce ese debate sobre la moción de censura. Sí me gustaría que habláramos sobre el anuncio y sobre el candidato. ¿Por qué la figura de Ramón Tamames? A ver, la moción de censura, primera conclusión, y es Vox cumple. Cuando Vox dice algo, lo hace, a pesar de que de todos los ataques que pueda sufrir por parte de los medios, algunos incluso supuestamente amigos, que critican el que se haga una moción de censura. La persona de Ramón Tamames, pues don Ramón Tamames es una persona de extraordinario prestigio, un intelectual brillante, de carrera profesional intachable, y un hombre además que forma parte de una generación de españoles que levantó esta nación a base de esfuerzos. Efectivamente, en su carrera personal y política, pues ha militado en diversas cosas, lo cual a nosotros nunca nos ha preocupado, porque en Vox entran todos aquellos que estén dispuestos a construir esa alternativa social y patriótica. Y bueno, un hombre de una generación que llegó a unos acuerdos, que supo recuperar o mantener la idea de concordia nacional, de esos acuerdos en los que no estuvieron, por supuesto, ni Herri Batasuna ni RC, los que ahora son socios del gobierno de Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es una oportunidad extraordinaria para poner ante el espejo al gobierno de Sánchez, para que los españoles vuelvan a ver quién está con Sánchez y quién no está con Sánchez. Y esta es la cuestión fundamental. Y ojalá lo hubiéramos podido presentar, presentamos uno hace 2 años, ojalá lo hubiéramos presentado antes. Y ha habido muchas resistencias a ello, porque a lo mejor nos hubiéramos evitado la aprobación de la ley del sí es sí, nos hubiéramos evitado la ley del aborto, la ley trans, la reforma del Código Penal para liberar a los violadores o para excarcelar a los sediciosos, ¿no? Jorge, motivos hay de sobra para presentar esta moción de censura. Sabemos que no va a prosperar, pero independientemente también sirve para poner en evidencia quién está a favor de Sánchez, quién está a favor de apoyar el bipartidismo por encima de sacar a España adelante. ¿Qué te parece, por un lado, la postura del Partido Popular, que yo a día de hoy no sé si se van a abstener o van a votar en contra, y Ciudadanos directamente, que animaron a Vox a presentar una moción de censura, ahora dicen que van a votar en contra? Pues cada uno tendrá que responder de sus votos, de sus palabras, de sus silencios y de sus discursos. Por supuesto que hay miles de motivos para echar a Sánchez y para cambiar el gobierno de España, para convocar elecciones y que sean los españoles los que decían quién tiene que pues gobernar España los próximos 4 años. La moción de censura es contra Sánchez. Y esto es indiscutible. Otra cosa es que luego toda la doctrina que se va emitiendo por medios muy cercanos a Génova que intentan descalificarla. Y yo creo que todas las excusas, que si Ramón Tamames es una persona de elevada edad, que si no va a aguantar las horas de verdad es una falta de respeto a esa generación de españoles. ¿Cuántos españoles hay ahora mismo con 86, 87, 88, 89? Son nuestros abuelos, para algunos son sus padres. Qué falta de respeto a una generación que efectivamente construyó esta nación. Y luego otras excusitas, que si no va a prosperar, que si es dar respiros a Sánchez. Esto es, siempre tienen una excusa para no hacer nada. Siempre tienen una excusa. Es lo que dijo Santiago Abascal en la primera comparecencia cuando anunció la moción de censura. Es que por el mismo motivo no presentaríamos ninguna proposición de ley, no presentaríamos enmiendas a los proyectos de ley de Sánchez, no presentaríamos proposiciones no de ley, no haríamos nada, nos quedaríamos parados esperando a la convocatoria de elecciones. Y tenemos la responsabilidad, el deber político y el deber moral de hacer todo lo que esté en nuestras manos para acabar con el gobierno de Sánchez. Da la sensación de que a Sánchez siempre le sobran los apoyos, porque cuando le ha hecho falta el Partido Popular ha acudido al rescate. Me refiero a los estados de alarma ilegales, por cierto, que se han sido declarados ilegales por a iniciativa de Vox.
incluso para aprobar la reforma laboral. Sí, Le han sobrado los apoyos al Partido Socialista. El Partido Popular siempre sale, por supuesto, al rescate porque lo que quieren rescatar es ese modelo bipartidista. Y lo mismo, pues ese partido que otrora fue un partido político serio, que fue Ciudadanos, ¿no? Que también salió al rescate, los estados de alarma, que votó a favor de la ley del sí es sí, y que votó a favor de la excarcelación de todos los violadores y agresores sexuales y las rebajas de penas, ¿no? Pero a nosotros eso no nos ha de importar. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, estamos convencidos que hemos hecho todo lo que debíamos hacer. Dijimos que sería un candidato neutral, un candidato no vinculado a ningún partido político, un hombre al que va a ser muy difícil que ellos voten que no. Van a votar que no a Ramón Tamames, a su opinión, a su discurso, que desconozco lo que va a decir, y a su propuesta, que va a ser: quiero ser presidente del gobierno para convocar de forma inmediata elecciones generales. A eso es a lo que va a votar que no, el que vote que no, o se va a abstener, ¿no? Es decir, que ellos prefieren que Sánchez agote la legislatura. De esto estamos hablando. Sánchez agota la legislatura o convocamos de forma inmediata elecciones generales para que los españoles pues cambien el Congreso de los Diputados. Jorge, hablando de elecciones, faltan pocos meses, menos de aproximadamente 3 meses para el 28 de mayo. Elecciones autonómicas y municipales, autonómicas en algunas zonas de España. ¿Cómo afronta Vox esta campaña electoral? Pues con mucha ilusión, por supuesto, con mucha esperanza y con la convicción de crecer. Nuestro objetivo es crecer, ser el partido que más crece en estas elecciones municipales y regionales y llegar a cuantos más sitios de España, porque ahora mismo hay muchos municipios que no tienen la suerte de contar con al menos un concejal de Vox. Yo creo que una de las ideas es que todos los españoles tienen, pues digámoslo así, casi, no me gusta hablar de tener el derecho, ¿no? Pero por supuesto que tiene que haber un concejal de Vox en cada municipio, desde el más pequeño hasta el más grande, para que la voz de esa alternativa se oiga. Nuestro objetivo es crecer, ser el partido que más crece y lograr esa representación territorial que ahora tenemos de muchísima calidad en el Congreso de los Diputados y en algunos parlamentos regionales como Cataluña, pues que llegue a cuantos más municipios mejor para que esa alternativa se oiga en todos los lugares de España. La mayoría de las encuestas, ya sabemos muchas veces, la encuesta válida es el día de la votación, dicen que el Partido Popular no llega, o es con Vox o no será, a no ser que la estrategia del Partido Popular sea otra. ¿Por qué el Partido Popular está tan empeñado en hablar de grandes pactos de Estado con el partido más criminal y corrupto de la historia de España, como es el PSOE, en lugar de copiar el modelo en Castilla y León, que sí es un modelo que está funcionando, Jorge? Pues yo creo que porque no se aclaran internamente, ¿no? El modelo de Castilla y León está funcionando. Y lo hemos visto pues, en muchísimas situaciones, acciones y políticas que ha ejecutado el gobierno de Castilla y León, donde Juan García Gallardo y el señor Mañueco habían llegado a acuerdos y había pleno convencimiento de que eran buenas medidas para los castellanos y leoneses, y sin embargo luego hemos visto pues retiradas por parte de la cúpula del Partido Popular en Génova, ¿no? Yo creo que ellos no se aclaran y tienen que decir que quieren ser de mayores, es decir, si pactar con el Partido Socialista y sostener el bipartidismo, o votar por la alternativa que representa Vox. No hay más, ahora solo hay Partido Socialista o Vox. Y hay una cuestión en la que sí coinciden la mayoría de estos estudios demoscópicos, y es que el voto de Vox está muy asentado. Es decir, que por mucho desgaste, por mucha manipulación, por mucha ofensiva mediática, ese voto de Vox sigue asentado y no baja. No, por supuesto. Y entonces se produce un efecto que nosotros ya hemos denunciado y que estamos viviendo y cada semana es peor, que es el recrudecimiento de los ataques, de la manipulación contra Vox. Pero eso lo que hace es confirmar al votante de Vox, al militante de Vox, al afiliado de Vox, al simpatizante de Vox, porque lo que no acaban de comprender es que Vox es una alternativa social, una alternativa patriótica, y es efectivamente un instrumento al servicio de España. Ellos siguen creyendo que Vox es un partido como los suyos, y por tanto no entienden que el votante de Vox es alguien que tiene una adhesión
personal, ideológica, intelectual, a un compromiso político que es cambiar España y devolver España a los españoles frente a ese secuestro por parte de las élites mediáticas, políticas y económicas de España. Da la sensación de que la dicotomía izquierda y derecha está superada, que es una dicotomía del siglo XX o del siglo XIX, me atrevería a decir, ¿no? Yo creo que sí, en toda Europa, por supuesto que hay resabios de esa discusión, pero ahora mismo las discusiones más importantes en España, en Bruselas y en cualquier foro es la defensa de la soberanía, de la libertad de los ciudadanos, de la prosperidad de las pequeñas y medianas empresas, de la libertad de las familias. Esto es lo que está en juego. Esto no es una cuestión de la clásica distinción de derechas y de izquierdas. Esto es una cuestión de defender la dignidad humana, de defender todo aquello que nos hace fuertes, desde la familia hasta la nación. Y en eso está Vox. Y el resto están en la Agenda 2030, en someterse a las directivas de la Unión Europea, por muy alocadas que sean, porque por supuesto que hay normas que pueden ser de interés y cosas que pueden sacarse bien adelante en las instituciones de la Unión Europea. Pero esta deriva absolutamente alocada de las instituciones de Bruselas que se han puesto en manos de los fanáticos del clima y del agendismo globalista, pues ellos lo asumen y nosotros decimos no, para nosotros España primero. Sí podemos hablar de globalismo contra sentido común y patriotismo. Sí, yo creo que es la alianza por el sentido común, ¿no? Sí, Una sí. alianza internacional por el sentido común, que es lo que estamos viendo pues en Italia con Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia, o lo hemos visto en Polonia o en Suecia también con la victoria de los conservadores suecos y por supuesto pues en Hungría o en otras naciones de Europa. Esta semana hemos asistido a un nuevo espectáculo en la Cámara de los Diputados, en la Cámara Baja, donde una diputada separatista aparta la bandera de España porque le molesta. Tú eres catalán. Claro, ellos se han elegido en nombre de todos los catalanes, sin tener en cuenta esa Cataluña que lleva años siendo machacada por los distintos gobiernos de España, esa Cataluña olvidada. Cuando dicen que van a negociar, resulta que van a negociar con aquellos que desean robarnos a España, desean expulsar a los catalanes, por ende, doblemente españoles. La semana anterior, estos mismos grupos, en este caso con Echenique, con Podemos, pedían la expulsión del grupo de la TV del Congreso de los Diputados. Todo esto está hilado, los distintos colegios de prensa llamaban la atención a Vox porque decían que atacaban a los medios de comunicación. Esta casa no ha recibido ningún tipo de solidaridad por parte de estos colegios, diciendo, oye, nos solidarizamos porque están pidiendo la expulsión de periodistas y de comunicadores del Congreso de los Diputados. Pudimos ver a Josué Cárdenas solicitando que pusieran la bandera en su sitio o defendiendo a una periodista de esta casa. Es todo una auténtica locura lo que está pasando en el Parlamento español con Meritxell Batet a la cabeza, que tampoco ha mostrado ninguna queja porque a la bandera de España se la humille o se la ultraje, ¿no? Es que la sede de la soberanía nacional, de la representación del pueblo español, está en manos de los enemigos de España. Este es el problema. Y esto solo tiene una solución lógica y de sentido común, que es la que propone Vox, es la ilegalización de los partidos separatistas para que no vuelva a suceder eso. La bandera de España representa a esta señora, por supuesto, no representa a todos los españoles, representa a todos los catalanes, porque no entienden lo que es una nación ni lo sabrán nunca, porque por eso quieren construir una nación ficticia, porque ellos ya forman parte de una nación, porque en esa bandera está representada la sangre de los catalanes que han muerto por esa bandera durante muchos años, décadas, siglos, y que morirán en el futuro por esa bandera, y morir no solo en combate, morir trabajando, morir levantándose a las 5:30 de la mañana para ir a Merca Barcelona y trabajar y abrir el negocio. Esos son los que han destruido el comercio local en Barcelona, los que han puesto una ciudad maravillosa como Barcelona convertida en un estercolero, efectivamente, multicultural en algunos barrios en la que ya prácticamente no puedes circular porque el fanatismo climático ha impuesto restricciones a la libertad de movimientos, donde no hay riqueza, donde no hay prosperidad. Eso es lo que ellos quieren, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos. Por supuesto que esta señora no representa a los catalanes, ni Meritxell Batet, y lo que es necesaria que esa revuelta del sentido común, esa gran alianza por el sentido común, se imponga en las urnas. Y por eso es necesario echar a Sánchez cuanto antes y hacerlo a través de los métodos que nos ofrece la Constitución. Vox ha iniciado una campaña que se llama Cuida
lo tuyo, con visitas a distintos barrios a nivel nacional. Si no me equivoco, uno de los próximos actos va a tener lugar en Hospitalet, en Cataluña. Recordad que algunos hablan de la República Islámica inexistente de Cataluña. Digo lo de islámica porque podría ser lo que se está convirtiendo, por ejemplo, la ciudad de Barcelona, ¿no? Barrios inseguros. ¿En qué consiste lo de cuida lo tuyo y el acto de Hospitalet de este sábado? Bueno, pues Cuida lo tuyo es una campaña nacional de Vox que se marca o se desarrolla en los municipios pequeños, donde están todos nuestros coordinadores, presidentes provinciales trabajando, y es defender nuestras ciudades, defender nuestros municipios, nuestros barrios, cuidar nuestros pueblos, desde la defensa del comercio local hasta la seguridad en las calles, la cercanía y la eficacia de los servicios públicos, defender aquello que nos hace fuertes, donde uno se siente identificado, ese sentido de pertenencia que tienen efectivamente pues los vecinos de Hospitalet o los vecinos de Mejorada del Campo o los vecinos de Medina del Campo, por supuesto, a lo suyo, allí donde han nacido, donde uno tiene sus recuerdos, sus vivencias, todas esas conexiones neuronales, esos lazos afectivos con tus padres, con tus abuelos, con tus primos, con el lugar donde jugaste, ¿no? Y eso efectivamente, uno de los efectos del globalismo es el arrasar todas esas diferencias, toda esa riqueza y convertir todo en exactamente lo mismo. Y nosotros queremos defender lo nuestro y poner de manifiesto que Vox tiene un compromiso con los municipios, con la realidad municipal, igual que lo tiene con la realidad nacional, que para nosotros España es rica y la riqueza y la variedad de España está en sus municipios, está en sus regiones y no está precisamente en esas autonomías que lo que han hecho es enfrentarnos y difundir el egoísmo y la insolidaridad entre los españoles. Jorge, no te molesto más porque sé de tu apretada agenda. ¿Esta semana viajas o vas a estar por aquí? Esta semana nos quedamos, ya nos quedamos. Bueno, viajo el sábado. Vas a Hospitalet, ¿no? Voy a Hospitalet con Gonzalo de Oro Pulido, con el candidato nuestro también allí o nuestros coordinadores en Hospitalet, y con un poco de suerte, incluso después del acto de Cuida lo tuyo en Hospitalet de Llobregat, me puedo acercar a ver al Español. Hombre, a ver. En el campo de Cornellà. Oye, el Español no está mal, ¿no? Está ahí aguantando. Esos 3 puntos han dado un respiro. Oye, por cierto, mi admiración y respeto también hacia Garriga. Yo creo que mejor, hacia Ignacio Garriga, mejor secretario general, era casi imposible. Ignacio, lo digo con cariño. Ignacio, aquí, por supuesto, no soy nada imparcial. Ignacio es un tipo estupendo, con una calidad personal extraordinaria, y está ejerciendo de jefe de la oposición en Cataluña frente al único poder que hay en Cataluña. Es el auténtico líder. Lo ideal sería que el presidente del gobierno de España, cuando dice voy a ver a los catalanes, fuera a ver a Ignacio Garriga y se reuniese con él y Ignacio le pudiese explicar los problemas reales de los catalanes, y además, pues efectivamente, como secretario general, pues goza de toda la confianza, de toda la autoridad y está ejerciendo con ese traslado de esa confianza hacia los equipos provinciales, los coordinadores de Vox en toda España. ¿Qué importancia esos 11 diputados en Cataluña? Desde Mónica Lora, Joan Garriga también fantástico. Manuel Acosta, Terradas, todos. No. Esa sí que es la resistencia. Y ahí es cuando hablan de vamos a dialogar, donde tenía que ir los distintos gobiernos de España, es a dialogar con esos 11 diputados que son la resistencia. Pues esa será la gran victoria cuando el presidente del gobierno de España diga voy a ver los problemas de los catalanes y se reúna con el grupo parlamentario de Vox, que ya no serán 11 además, sino que serán muchísimos más. Por cierto, mañana voy yo con Chiquillo a Guadalajara. Hombre, pues ahí, Guadalajara, una tierra además de esa España abandonada por el bipartidismo, como en Castilla y León, pues lo mismo en Castilla-La Mancha o en Extremadura, y que necesitan nuestro apoyo. Y Guadalajara es uno de esos sitios donde efectivamente, lo que yo te decía, es necesario que Vox crezca y que haya un concejal de Vox. Da igual, solo uno en todos los municipios de Guadalajara. Muchísimas gracias, Jorge, por haber venido aquí. Javier. Y ustedes no se vayan, que continuamos aquí hasta las 12. Ahora les dejo con Belén López en Personas Sin Límite. Yo vuelvo luego a despedirme de todos ustedes.
La hostelería merece todo nuestro apoyo. El Gobierno de la región de Murcia ofrece ayudas para alojamientos turísticos de hasta 200.000 euros destinadas a mejoras en eficiencia energética. Infórmate en calidadturística.rm.es. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. La hostelería merece todo nuestro apoyo. El Gobierno de la región de Murcia ofrece ayudas para alojamientos turísticos de hasta 200.000 euros destinadas a mejoras en eficiencia energética. Infórmate en calidadturística.rm.es. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.